Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Los Irradiantes aquí por FM 88.7, FM Ciudadela. Hoy tenemos, bueno, supuestamente va a estar el equipo completo, pero como siempre, Karate Kid llegó tarde. Tripulación mermada, ¿eh? Sí, bueno, por el momento. Vamos a tener fe que va a caer en cualquier momento. Tenemos sí a Esthercita en los controles, como siempre, hoy que vino de negro, porque yo voy a describir su look. Nuestro mejor soldado. Sí. Sin ella no somos nada, Exacto. básicamente. No, nada. No nos podrían ver, nada. ni escuchar, ni somos nada. Cenizas. Cero. No existimos. Nada. Buenas noches. La que está bella hoy, eso usted ahí. En esa conducción ahí, preciosa. Ay, muchas muy gracias. linda, muy linda. Muchas Maquillaje gracias. muy lindo. No, ¿Se nos va hoy también? ¿Eh? ¿Se nos va hoy también? Ay, no escucho ¿Quién? yo. Sí, se nos va hoy también. ¿Quién se nos ¿Quién va? se va? ¿Usted? ¿A dónde? No sé. ¿Se nos va? No, no, es verdad, porque yo el programa pasado tuve que ir a otro compromiso radial y los dejé en manos del compañero en la columna de historia. Y la dejé a Esthercita. ¿Cómo te fue, Esther? Yo no puedo creer que haya soportado eso. Sobreviví. Se durmió mi columna de Yo historia. creo que ya estaba mirando fútbol, ¿verdad? Estaban Algún algo partido. más No, entretenidos. Nunca lo haré ni lo volveré a hacer. No, claro, sí. Nunca pasó. Sí, Esther. Era un partido de fútbol, era más interesante que mi columna sobre No, las luchas de mentira. federales y unitarios, No, Leandro Gómez y la defensa de Paysandú y estuvimos la guerra ahí, de la Triple buscamos Alianza. los temas musicales, todo, Muy así bien. que no diga que no estaba atenta. O Bien. guión bajo horrible. Quiero que lo sepan. ¿Por qué? No sé, para pelear. Ah, qué raro. Bueno, hoy Mire que hay un tenemos, balcón ahí. sí, tenemos a Es un primer piso, poca cosa. Boragnio Chico, el que está perolando, hablando. Sí, yo. Usted. Buenas noches, mi gente, ¿cómo anda? Estoy Bueno, tropical hoy, ¿viste? sí, hoy vino, mirá, Esthercita, si lo vieras bailando. La turmalina lo tiene loco. No, Estuve y a ver, bailando. También que está todo el año la turmalina. Pasa que ahora ando de pechito travieso porque hace calor. Desde el otro día pero que anda con la cosa abierta. ando de así. Yo pechito te iba a decir, travieso, tipo sí, sí. Chayanne. Sí, ando, sí. Ando. Juan es la camisa negra. Ahí está. También. Sí, y otros camisa negra hay Le estamos también, que son contando- los más parecidos a él. Pero eso es otra cosa. Estábamos hablando de. ¿Usted conoce la canción de los bomberos? De la sabrosura. No, la No sabrosura tiene no. que La otra No hay que- cultura en este La país. otra que me estoy quemando, esa. que No, venga no, los esa sí, bomberos. no, tiene los bueno. bomberos que- Pero eso la gente la canta más mejor que el himno. El himno hay parte que no se lo sabe. Pero esa canción la gente la sabe. Pero la sabrosura, los bomberos, ¿no? No. No tengo ¿Para qué el doy clase de placer. historia yo? Bueno, pero ¿por qué no preparas una columna de tropical? No le va a dar el Bien. tiempo, porque si nos tiene que hacer la japonesa, la china, no sé qué. Bueno, pero no nos da tenés, tiempo. capaz que te da para hacer Pa, una. me comprometí al aire a hacer la columna de. ¿Viste? Sí, macho. Muy bien, por fin. No Algo quieren que hacer nada. nos ¿eh? haga caso. Nada. Quiero Bueno, dinero gratis. Y hablando ahora sí vamos a hablar de gente seria. Sí, por favor. Porque veníamos nosotros y ahora viene la gente en serio. Me voy a callar. Sí, no, por favor. después podés participar, no estás vetado. Un minuto por el respeto, momento. nada más, a la gente seria. El señor Cristian de los Santos, que ha regresado por más, porque dijo, acá estos chiquilines necesitan una mano importante, Pero, por así que favor. voy a volver. Sobre todo el de la camisa negra, que tiene como un Trastorno severo de la personalidad. rarísimo. Dijo, Sí. este chiquilín es para estudio, voy a volver. Sí, él quedó asombrado. Quedó. Sí, y ni hablemos de las charlas posteriores de usted que dijo que era de alemán y bueno, ruso, voy a ruso. seguir. Ah, ruso. Bueno, No era nada, yo que a ver, aprendí ruso, sí. sí, pero todo cosas oscuras, turbias, pero bueno. Ah, En pues fin, es la música, ese ¿no? Pero- secreto profesional, Cristian no va a contar nada. No, eso es la música, no pasa nada. Sí. Ah, música. Ah, claro, Me gustó pero el eso es de término, hoy. me gustó el música término, me gusta. sombría. Sí, Sí, sí. para escuchar abajo de los árboles. Bueno,
No, Entonces, sí, con una cuerda. no. Cristian, hoy, a ver, contanos de qué trata tu columna del día de hoy, que creo que es la que el otro día quedamos como ahí expectantes. Ahí va. Bueno, primero, buenas noches a todas, a todos los que están del otro lado escuchando y bueno, los que van a escuchar esto en diferido, ¿no? Que hoy es ¿Verdad? un poco la movida de escucharte algo bastante tiempo después. Yo a veces estoy en YouTube viendo videos que tienen 5 años y che, qué interesante Sí. esto. Claro. Qué buena dinámica esto de que queden ahí cosas grabadas para que uno pueda acceder A la después con el posteridad. tiempo, ¿no? El archivo, fundamental. Sí, claro. Pasamos por este mundo al menos que quede. Imagínate después, dentro de. Sí, este mundo, ¿no? Después mira y dice, ay, mira esto. Antes se hacían qué bustos de qué mármol, hacían? ahora tenemos YouTube, salimos. Claro, Cualquier mundano, sí. salimos. Pero bueno. Y bueno, somos parte de este mundo. ¿qué Quedamos querés? inmortalizados, claro, exacto. Somos como unos muñequitos. Quedamos en la Matrix, Claro. inmortalizados. Nuestras caras, No somos Alejandro Magno o Julio César, pero bueno, casi. casi. Bueno, Cristian, ¿cómo sería el tema? Viste que cuando hicimos, Dios, cuando hicimos la promo decíamos de qué se trata y en qué consiste, cómo nos damos cuenta de el nombre de la columna, ¿no? Que era significativo. Hablar de trampas mentales, ya es como, viste, media provocadora, ¿no? Sí, Y eso, bueno, vamos a intentar, como en la columna anterior, en el espacio anterior, esto de siempre intentar aproximarnos un poco al tema, presentarle ahí al oyente una serie de ideas organizadas para que se familiarice con el tema. Nunca vamos a intentar resolver la vida a nadie desde acá, simplemente a brindarle, si lo pueden tomar como herramientas, bienvenido, pero por lo pronto como una idea, como siempre digo, como puede venir un nutricionista o un economista a presentar una idea, pero si querés saber más del caso, vas a tener que consultar. Pero bueno, entonces la idea sería trabajar sobre las trampas mentales, hablar un poco hoy con ustedes, abrir el tema, deconstruirlo, traer ejemplos. bueno, ¿y de qué se trata esto de las trampas mentales? ¿Vienen de propias de cada uno? ¿Podría ser? Capaz que lo primero, ¿no? Esto que yo decía, el título es como muy provocador, porque decís trampas. O sea, ¿qué tendrá que mentales? O sea, ¿tengo trampas en mi mente? Y yo le digo a la gente esto, ¿no? O sea, cuando uno empieza a estudiar estas cosas, en realidad diría, como seguramente pasan, no sé, en un montón de disciplinas que vos decís, che, pero esto la gente lo tiene que saber, ¿no? Pero no lo sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos, que, bueno, por suerte hoy, como estaba hablando hace unos minutos atrás, muchas cosas se socializan, se democratizan, entonces vamos pudiendo tal vez acercarnos a otros niveles de bienestar, de calidad de vida, en términos psicológicos, en términos alimenticios, en términos de actividad física, en términos cardíacos, un montón de cosas de ahí que vamos aprendiendo. Yo lo que veo en términos de lo que hace a trampas mentales, que estamos, es medio lapidario decir esto, pero bueno, Es lo que es. no, acá no zafa nadie, No. lo primero, no zafa nadie. Bien. O sea, me costaría reconocer que una persona, no digo porque esa persona nos mienta o no, pero tal vez sería más un mecanismo de defensa de la negación, de decir, no, a mí esas cosas no me pasan. En realidad es una cosa que nos ocurre todos los días. Estamos a veces entrando y saliendo en esas trampas mentales. A veces nos quedamos más de la cuenta. ¿tá? Hay algunas que son digámoslo así, como de menor escala y hay otras que son de mayor escala. De menor escala me refiero que son algunas que siempre tiene una cuestión colectiva, ¿no? Pero siempre podemos pensar qué me está pasando a mí. Lo colectivo, digo, es cómo es que se construye esa trampa mental en mi mente, porque yo me socializo con otros. Claro. Entonces, no hay manera de no integrar un contexto. Pero bueno, pongámosle que a veces uno puede tener determinados tipos de trampas mentales más individuales, hay otras que pueden ser más grupales y hay otras que pueden ser más colectivas. La idea de hoy capaz que es enfatizar más que nada las individuales y mostrar algún ejemplo de las que son más del orden de lo colectivo. Bien. Por ejemplo, ¿cómo se comenzarías, digamos? Ahí va. En el sentido de las trampas mentales podríamos hablar así, son una clasificación de las tantas que hay de tipos de pensamiento. Yo en el consultorio, por ejemplo, le digo a la gente, che, lo que no sabemos es que existe una cantidad de tipos de pensamiento, pero cuando vos escuchás a la gente, es como si alguien, no sé, en términos nutricionales, habla de que la harina es la misma. No, existen harinas de trigo, harinas de
de garbanzo, De harina arroz. integral, harina de arroz, harina de quinoa. Sí. Entonces, en términos de pensamiento, yo lo que detecto una y otra vez, y también lo hablas con tus colegas, es que la gente cree que los pensamientos es una sola cosa, ¿viste? Como una masa uniforme y Sí. yo pensé así y no es nada más que eso, ¿no? La idea es que si nos pudieran enseñar muy desde pequeño a identificar los tipos de pensamiento que tengo, porque no es el único en ese sentido, en términos de qué significa una trampa mental, podríamos ir así rápido y pronto, che, es medio nocivo, va a funcionar en desmedro. Sí. Porque ya la palabra trampa me está diciendo que estoy cayendo en una trampa. ¿No está asociado al autoboicot, algo de eso? Totalmente. Ah, ¿No? Como una especie de pensamiento en circuito cerrado. Después puedes tener Mm. también pensamientos sesgados, pensamientos rumiantes, pero hoy vamos a quedarnos con las trampas mentales, ¿no? Entonces podríamos pensarlos así, es como una... Yo digo, Pensamientos cerrados, tipo como que en circuito dogmáticos. cerrado, exacto. Ah. Entonces le digo a la gente, es como si fuera una metáfora. A veces las metáforas sirven mucho a veces para clarificar temas conceptuales que son un poco más complejos. Yo digo, che, vos imaginate que una trampa mental es como un collar de perlas, ¿no? Entonces, es una cadena de creencias. Cada perla es un pensamiento y en realidad un collar es una serie de pensamientos. Entonces, una trampa mental sería, en ese sentido, es como mi mente se estructura a pensar de una manera que en definitiva es verdad para la persona. Porque mientras yo no tenga otro tipo de pensamiento, estoy pensando dentro de esa caja, estoy pensando Sí. dentro de ese circuito cerrado. Tenés tus motivos para Tenés pensar. mis motivos. Entonces, una trampa mental, entre otras maneras, es eso, ¿no? Es también clasificarla de estas maneras, ¿no? Yo no estoy, estoy evitando dar como una definición del libro, ¿no? Una definición Sí. académica. Che, hagamos esto como más coloquial. Sí. Entonces, es como una cadena de creencias que me llevan a creerme determinadas cosas sobre la vida, sobre la realidad, sobre mí, y que funciono una y otra vez en torno a ese sistema, digámoslo así, como una especie de circuito cerrado. El problema de la trampa mental es que también te lleva a, como le digo a la gente, che, sentimos los pensamientos. El hecho de sentir los pensamientos es que lo que habitualmente decimos así, che, estás haciendo cabeza con algo. Sí. Si hacemos un enganche con lo del programa anterior, hablando de inteligencia emocional, Ujú. en términos de hoy neurocientíficos, se considera que una emoción dura entre 90 y 60 segundos. Entonces Pero- una persona nos puede decir, no, pará, ¿cómo va a durar 90 segundos si yo estuve Sí, haciendo horas. cabeza hoy horas con que me peleé con mi jefe, con mi madre, con mi pareja o con mi amigo? ¿No? O estoy conmigo mismo peleado hace días. En realidad es que esa emoción pasa a transformarse en una especie de sentimiento, porque la diferencia ahí un Claro. poco tiene que ver con la temporalidad en el tiempo. Si una emoción se queda instalada en el tiempo, podríamos hablar de que ya pasa a ser un sentimiento. Yo puedo tener una emoción de tristeza, pero si esa tristeza se empieza a quedar sostenida en el tiempo, ya es un sentimiento de angustia, ¿no? Pero lo interesante es que la trampa mental me hace sentir cosas que no son ciertas la mayoría de las veces. Entonces ahí nosotros, por ejemplo, con Seba, que es un colega con el que trabajo mucho en esta propuesta de la física del pensamiento, por lo general siempre trabajamos en 3, pero que entiende la gente que hay muchas más. Por ejemplo, 3 o 4 trampas mentales clásicas es la culpa, la preocupación, el resentimiento o el rencor. En ese sentido, vos podrías tranquilamente traer, ¿no?, esta orden de lo mental a nivel de pensamientos y lo que yo estoy sintiendo. Porque cuando vos sentís, por ejemplo, una preocupación es una creencia más una emoción. Sobre todo porque te destemporaliza. No estás aquí ahora. No, Una estás en el preocupación futuro. tiene el orden del futuro, exactamente. Entonces, también es muy interesante que hay muchos estudios, y no solo de psicología, que marcan la pauta de que con infinidad de personas que no se conocen entre sí, ¿no? Los grupos control a veces no presentan como una cualidad de que tengan que ser todos abogados, escribanos, mecánicos o amas de casa. O junto a un grupo control, y lo interesante que arrojaban es que a veces, estudiando este tipo de cosas, las personas cuando estaban preocupadas porque tenían que dar un examen, porque tenían que ir al doctor y esperar un resultado que podía ser, Sí. viste, medio delicado, que tiene que ir a hablar con el jefe, que tiene que ir a pedir un aumento, que tiene que no sé qué. Todo lo que pasa por la mente de esa Sí. persona hasta que no ocurre el evento siempre es del orden de lo dramático. Y sí. Pero lo interesante de esto es que lo estoy sintiendo. Entonces la trampa mental es eso, es la idea de que estoy viviendo algo que en los hechos no es cierto. Entonces estoy cayendo en una trampa.
Claro, O no es estoy real. creyendo algo, estoy sintiendo algo que no es cierto. Eso pasa también con, no sé si es el término clínico, pero la hipocondría o cosas de esa gente que tanto piensa que tiene de repente una enfermedad o un mal o algo, que no digo que se lo manifieste, pero en la cabeza de esa persona, yo conocí a alguien que le dio como una vez un ataque como de hipocondría, ¿no? O sea, así, que estaba obsesionado con que tenía una enfermedad Bueno, lo está diciendo que, ahí vos, que Pablo. estrictamente no la tenía. Pero el loco no, Él juraba. claro, y no tenía ni siquiera la fuerza para ir a hacerse un análisis. Por Oh, esa supuesta claro, enfermedad. qué fuerte, porque era todo mental, porque si yo entiendo que si le da una enfermedad mal, es un cáncer, una cosa a mí también jodida, que le daba mal el examen y el Claro. loco se ponía mal, bueno, Sí. pero esto era todo, ni Todo siquiera era su- previo, ni siquiera le Es tenía la cabeza imaginación. para hacerse el análisis. Y no lo podía sacar, y pasó, le salían canas y todo, o sea, Lo está viviendo. lo estaba viviendo, Lo está horrible. viviendo. Aparte no había forma de hacerle entender a ese, hasta que zafó. Después con el tiempo, está. Nosotros ahí con Seba, por Salado. ejemplo, en la física del pensamiento, que es esta propuesta que es, ¿no?, de divulgar y compartir un poco uno lo que sabe, en otra palabra, es eso, mapas conceptuales, que es información organizada para facilitarle la vida a la gente. Claro. Entonces, partiendo de unas cuantas evidencias en términos de neurocientíficos, hoy podemos tranquilamente hablar de que nosotros lo decimos así porque tiene una cuota de metafórica, pero es más literal que metafórica. Le decimos a la gente, che, las personas vivimos dos vidas simultáneas. Lo que pasa es que somos conscientes de una. Basado en evidencia neurocientífica, podemos decir hoy que el cerebro vive todo literal. ¿Qué significa esto? Como esa persona que tú das ese ejemplo, Pablo, de una persona hipocondríaca, Claro. que otra persona está pensando en términos de que va a perder laburo, en términos que no llega a fin de mes, o en términos de lo que sea, la preocupación que sea. Hablamos de preocupación como recién hablamos, de algo a futuro. Después podemos también hacer algún ejemplo hacia el pasado, que tiene que ver con culpa, resentimientos o rencores. O arrepentimiento. ¿No tiene algo que ver con pensamientos obsesivos? ¿No tiene algo Sí, que ver sí, con eso? Es eso. Y son cadenas, ¿no? Una cosa la lleva a la obsesión otra. tiene que ver con eso, con una especie de circuito cerrado. Claro, pero no hay. Pregunto de la ignorancia, pero porque algo uno lee, pero por ejemplo, una persona que es de estructura obsesiva no tiene más tendencia a caer en ese tipo de pensamientos, con ese tipo de cosas que alguien que no es. Sí, Entonces, tiene esa pregunto. clase de pensamientos y de otros. Ah, Lo que no. pasa es que ahí ya su estructura yoica ya básicamente tiende a funcionar prácticamente siempre así. Claro, está salado. El siempre es un poco bastante de mi parte, ¿no? Pero por eso hablas de trastorno, porque tiene una tendencia a irse siempre hacia ahí. Claro. Pero no es solo las personas que tienen trastorno. Nosotros, que podemos decir que los Claro. comunes de los mortales, también nos pasan cosas de estas. Todos tenemos algo. Exacto. Sí. Todos La idea siempre- es que uno pueda tener ciertas habilidades psicológicas para Sí. y empezar a identificarlas cuando estoy a punto de caer en una o cuando estoy dentro de una y cómo sacarme de ahí, También. ¿no? Hay forma de frenar eso. Sí, Bueno, claro. es como- Pasa que es un trabajo muy artesanal, yendo a psicoterapia y es esto. Yo le digo a gente, che, si vos crees que vos vas a cambiar en una semana o en un mes, mirá, no es conmigo la cosa, no vengas, Claro. porque te va a llevar un tiempo esto, ¿no? Entonces, quería comentar esto, ¿no? En esto de que el cerebro vive dos vidas en simultáneo. ¿Por qué? Porque en esto de cómo inicialmente arrancaron los primeros estudios más de esta índole, ¿no? Entonces agarraron los científicos y nos agarraron a nosotros tres, por ejemplo, y nos decían, bueno, nos monitoreaban, ¿no? Todo con toda la parafernalia tecnológica que hay hoy para medir esto. De hecho, hay muy, muy interesantes libros. Hay uno de alguien muy cercano que es un argentino, porque a veces estudiamos gente que es gringa, que son Claro. nombres, viste, en inglés. Se llama Marcelo Sigman, que hay un interesante libro que se llama La vida secreta de la mente. ¿tá? Me Y suena. es como traer todo este mundo más a la vida cotidiana. Que no quede para un círculo de legos, viste, Sí, y después sí, unos sí. pocos. No. Te está trayendo información de primera mano para tu vida cotidiana. Entonces, lo que hace muchas décadas atrás empezaron a descubrir es que si, por ejemplo, esto decía, ¿no? Si a nosotros tres nos agarran y nos dicen, che, observen el micrófono que tienen ahí a la vista. Entonces nosotros observamos el micrófono y bueno, lo que empezaban a ver ellos es que se encienden determinadas redes neuronales. Perfecto. Entonces pues nos decían, bueno, ahora cierren los ojos e imaginen el micrófono que acaban de observar. En primera instancia, los científicos van a esperar que se encendieran otras redes neuronales. Pero para sorpresa de ellos, fueron viendo experimento tras experimento que se encienden casi las mismas redes neuronales. Entonces, lo que empiezan como a interpretar es que, che, el cerebro, entre lo que imagina
Que cuando hablamos de imaginación es también Sí. lo que estoy pensando. Claro, lo que veo en la Y mente. lo que yo estoy viviendo ahí en los hechos fácticos, empíricos, el cerebro no hace la distinción. Sí, exacto. Y le digo esto a la gente, no es como si, no, lo vive literal el cerebro. Claro. Por eso esto de que la emoción si dura 60, 90 segundos, ¿cómo es que yo estuve 10 horas sintiendo esa emoción? Y porque vos en tu mente estuviste imaginando y recreando una y otra vez esa discusión que tuviste con alguien, o ese motivo que te enojó, o que te entristeció, o que tuviste miedo. O que todavía no tuviste. O que todavía no tuviste. Claro. Exacto. En ese caso, Pablo, vamos a la preocupación, que todavía no tuviste. ¿Y tiene, Está salado. tiene alguna relación, por ejemplo, con los sueños? ¿Los sueños oníricos? Claro, por ejemplo, que vos te despiertes de un sueño llorando de la angustia que pasás en el sueño. Buenaza la pregunta. En realidad la gente tiene que saber que el cerebro vive todo literal. Entonces yo puedo devenir de un sueño traumático. Esa sensación que, o sea, creo que podemos decir, sí, che, que levante la mano quien no tuvo una pesadilla Sí. alguna vez. Cuando vos te despertás, yo puedo decir que una vez solamente me pasó que me desperté de una pesadilla. Después la otra clásica es que siempre querés correr y no puedes Sí, avanzar. esa. Y todo No, eso. a mí Esa- me pasó esa era la que me ha dos pasado. Pero en esto de despertarme Sí. angustiado, veces. Sí. A mí me decís duele. vos, ¿dónde fue que viví esto yo? Claro. No es que no, tu cerebro no, porque sea un sueño lo voy a desvalorizar, no. De hecho, si tuviera la persona la posibilidad de tener un espacio psicoterapéutico, anda a hablarlo con el psicólogo y tratar de codificar eso, a ver, en términos simbólicos, qué te está queriendo transmitir el Sí. inconsciente. Bueno, a mí la vez que me pasó del sueño ese que tuve, que fue como un sueño trágico, era tal el dolor y o sea, yo en el sueño pensaba todo a raíz de lo que había pasado, era como una indignación, como una... Era espantoso y lloraba. Era Me literal, desperté para vos era llorando. una vivencia literal. Claro, y la pasé todo el día horrible. Por eso nosotros en esto les decía a ustedes, a los oyentes ahí, en la física del pensamiento, lo que decimos a la gente es, en esto que vivimos 2 vidas en simultáneo, hacemos esto para organizarlo, porque es tan masa conceptual que Sí. a veces la gente se te pierde. Entonces necesitas crear a veces algunos marcos de referencia, Sí, claro. terminología, para que estén al alcance de la gente. Sí, sí. Entonces decís, che, mirá, para identificar esto es para separar aguas, porque ahí la persona va a empezar a tener un mínimo de herramientas para poder discernir, o sea, que hay 2 fuentes de origen para identificar de dónde viene mi malestar, cómo vi mi bienestar. No pueden venir de otros 2 lugares. ¿Cuáles son esos 2 lugares? Una vivencia real, que es lo que yo estoy experimentando ahora acá con ustedes. Esto es una experiencia empírica, fáctica, hasta ahí, los veo, los escucho, los toco, ¿no? Entonces, mi cerebro entiende que esta experiencia es una vivencia, porque la estoy viviendo y es real. Ahora, la otra es la experiencia mental. Es la vivencia mental que yo también tengo al día y que muchos de esos pensamientos están fuera de control todos los días y en realidad la gente no tiene ni un mínimo de recurso para primero identificarlos, desactivarlos, trabajar en otro sentido. Entonces, a veces en esto, ¿no? Cuando vos ves ahora las campañas, permítame ahí meter una Sí. pequeña cuña, ¿no? Vos Sí. ves políticos hablando de Claro. salud mental y yo le diría, che, me encanta que hables de salud mental, pero ¿de qué hablas cuando hablas de salud mental? Claro, especificar. ¿Qué crees que vas a ofrecer a la gente, ¿no? En ese sentido, en ese espacio? En un comentario, No, porque es no, que no en quiero general- abrir esa ventana para El ellos. eslogan es precioso. El pero- eslogan es No, precioso. es que yo creo que en realidad. Pero mirá que es un trabajo muy de fondo. Igualmente somos la versión en la civilización más evolucionada de esto. Porque si hablábamos la vez pasada que el concepto de inteligencia emocional tiene 26 años de historia, literalmente, hablar de salud mental o que un presidente hoy pueda decir que va al psicólogo, es la posibilidad de naturalizar que en realidad esto siempre existió. Lo que está viendo hoy es más Sí, más apertura, exactamente, Rocío, Sí, más apertura. No es que y- antes no ocurría esto. No, y es lo que siempre terminamos diciendo, de la masividad de los medios de comunicación, de las redes sociales. Es como que se abrió otro espectro de cosas que nosotros no teníamos acceso a esa información. Totalmente, esa es la palabra. Y la acceso. información mal utilizada, me vino a la mente Sí. lo que la anécdota de esta persona que sufría eso, que él cometía el error enorme de entrar a internet a leer. Oh. Entonces, claro, terminás teniendo un cáncer cervical Ay, porque callá. todo lo que vos busques sin todo conocimiento, o sea, pero al tener toda esa información a la vista, el tipo buscaba, pero era toda una locura, ¿ves? Que era una Sí. locura porque aparte, Refuerza la creencia. era terrible, vos tenías que ver eso. Hay algo también que viene desde lo emocional, que tranquilamente lo podríamos haber hablado en el encuentro anterior y o sea,
es independiente de bajo qué tema lo íbamos a hablar, pero engancha perfecto para seguir hablando de las trampas mentales. Es un ejemplo que, para explicar esto, yo voy a dar el mismo ejemplo que nos dieron a nosotros en la facultad. Porque es esto, ¿no? Vos cuando das un ejemplo tiene que entender doña María y doña José, como dice el dicho, ¿no? Sí, sí. Si no, sabés mucho, pero si no lo Sí. bajás, loco, no tenés Sí. llegada. Entonces tiene que ser bien coloquial los ejemplos. Entonces me decían así, ¿cuál es la diferencia? Esto aplica para todas las emociones, ¿no? Ujú. Pero tomemos el miedo, que es como una emoción Como un que tiene recurrente. una industria de fondo, ¿no? Sí. Y que siempre está presente básicamente todos los días en cualquier instancia. Entonces nos explicaban esto. Che, ustedes tienen que diferenciar qué es un miedo real de una percepción del miedo. Y vos decís, Está bueno. Eso. bueno, a ver, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿hay dos tipos de miedo? Sí y no. No es que sea que hay dos tipos de miedo. Viene de la mano de esto que yo decía unos minutos atrás. Hay una vivencia real y hay una vivencia mental. Entonces nos decían así. Es bien básico el ejemplo, ¿eh? Pero insisto, es para que lo entiendan también los niños de 6 años. Sí. Entonces si nosotros tres vamos caminando por el bosque o por la sabana, ¿no? Y yo me cruzo con un oso grizzly o con un león, yo tengo un motivo real por sentir miedo ahí adelante nuestro, Nada menos. ¿no? Sí, nosotros- Yo Después también, ¿eh? habrá que ver qué es lo que hacemos, se activa el sistema parasimpático, se pierde la capacidad de reflexión, nos lleva la info al... no te llega agua al tanque. Exacto. O sea, Qué la asco. amígala se abarrota, nos llega la info Claro. al lóbulo prefrontal y bueno, está. ¿Yo qué? Lo que Pasa hacemos, seguido, pasa seguido. pasa seguido. Es que sí, es cierto, Pablo, pasa seguido porque vivimos en un estado de supervivencia. Claro. Cómo está diagramada la Sí. sociedad, está diagramada para que la gente viva bajo estrés y miedo. Sí. Eso está Pero quedémonos con ese ejemplo. Entonces yo tengo una situación que después otra persona pueda decir una situación real que le pasó. Y sí, si a vos Y te sí. encañonen en la calle, Obvio, claro. no. tenés un motivo real. Sí. Pero sigamos con el otro ejemplo bien básico. Mm. Yo tengo un motivo real para estar ahí. Si entonces decíamos, yo voy por el bosque, me cruzo con un oso, digo, bueno, yo tengo un motivo real. No me lo estoy inventando. Es cierto. Ahora, la diferencia del miedo real a una percepción del miedo es que la gente sale de la casa todos los días creyendo que el oso va a estar en la calle, que va a estar atrás del árbol, que va a estar escondido atrás del muro. El problema es que no es un oso, es el adolescente gorrita, es la oscuridad, es que la calle está brava, es que el sistema bancario, es que la policía, es que... Sí. Entonces vos empezás a tener una serie de percepciones de miedo que son del orden de lo mental. Vos no lo estás experimentando, pero en No, tu mente, una cosa para te tu llevó a la cerebro, otra. es real. Sí, es como una cadena de... Claro, y moldea toda tu vida real, la moldea, porque si bien eso es mental y es un trabajo intelectual impresionante, porque vos tenés que estar imaginando y estructurando todo eso en tu pensamiento, aparte le das imagen, vos no podés temerle a algo que no le des una imagen, entonces tiene que tener una proyección mental, Tal entonces es un trabajo intelectual impresionante hacer ese tipo de cosas. Me tirás tremendo centro ahí, Pablo. A ver. Se me había olvidado esta parte. Por lo menos para seguir aportando. Hablar de esto. Sí, dale. Hay una cantidad de aristas, pero en esto que vos decías de lo mental y de los pensamientos, me perdí un poco ahí, perdón. Era por el trabajo intelectual, yo estaba diciendo algo de eso, pero no sé si... Igual, mientras te acordás, yo decía que vos para tener todo ese miedo que moldea tu mundo, Sí. que termina moldeando el real, porque vos no querés salir a la calle. Sí. Y a eso sí ya te afecta. Pero imagínate todo todo el trabajo intelectual que tiene que hacer esa persona, alimentada de repente de noticias, de un Uy, cuento, de algo que le hablemos. pasó al vecino, de algo que le pasó a alguien. Pero todo eso lo tiene que procesar, darle imaginación, símbolo. Implementarlo, si vos imaginás el loco de gorrita, imaginarse Sí. que te atropelle un auto, imaginate un tiro volando. O sea, tenés que imaginarte y darle realismo en tu cabeza, porque es eso. Exacto. Pero le tiene que tener una imagen para que vos tenerle miedo, es impresionante. Perfecto, Pablo. Lo que quería decir era que justo venís trayendo de vuelta ese análisis. Para que la gente entienda un poco esto, podríamos ir así, para organizarlo. Esto no son definiciones académicas, ni mucho Sí. menos. Pero los pensamientos se organizan básicamente por dos grandes bolsas. Las imágenes mentales, que es lo que acaba de decir Pablo, ¿no? Yo visualizo algo, imagino a alguien, lo recreo en mi mente y está ahí ocurriendo. Y lo otro es las palabras. Las palabras, el poder de la palabra, es porque esa imagen mental siempre tiene un relato.
Yo tengo un relato que imagino que hablo con mi jefe, tengo un relato que me auto boicoteo y que me digo que no sirvo para esto. Entonces, el pensamiento, porque pensamos en palabras. Sí. Por ejemplo, vos cuando vas a hacer una cuenta, decís 2 más 3. Si bien traes el número a la mente, pero Sí, lo lo pensás en razonás palabras. en No hay palabras. nada que no sea palabra. Entonces No, la palabra estructura el Es que no se pensamiento. puede entender algo, el conocimiento de algo que está demostrado desde Immanuel Kant hasta ahora, hace 300 años, es que el conocimiento es puramente lingüístico. Sí. Bueno, Si no hay palabras y que sintetice algo, vos no lo puedes no entender. lo puedes entender. Claro. Derrida ahí te dice nada hay fuera del texto. No. Porque ahí empieza a traer. ¿Qué quiere decir eso? Nada hay fuera del texto. Porque todo es texto, todo es palabra. Porque todo lo que vos intentaras comunicar en ese término, lo vas a tener que llevar a la Necesitas palabra. Entonces llevar él la dice, palabra. che, ¿nosotros hablamos o somos hablados por la lengua, por la lingüística? ¿No? Porque nosotros no inventamos el lenguaje, no le inventamos el sentido a las palabras, no le inventamos el contenido emocional de las palabras. Ahí, por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho de lo que es, viste que capaz que, no sé, la gente sí lo sabe, lo que es la polisemia. La polisemia es que una palabra pueda tener varios significados. Sí. Una palabra polisémica como banco Sí. puede significar un banco de sentarse, un banco, ¿no?, de plaza, un banco de crédito, de dinero, un banco de arena. Yo te banco, no te hago el aguante. Seguro, banco suplente. Exacto, un banco de suplente. Claro. Pero lo polisémico, esto es algo más de lo que hacemos nosotros con Seba ahí, es poderle darle esta connotación que uno identifica una y otra vez, que la gente cree que las palabras no hacen nada, que son Sí, que inertes, no que son son necesarias. inocuas. Lo polisémico es la interpretación que cada uno le da a la palabra, porque yo con cada palabra me relaciono emocionalmente de distinta manera, y cada vez que a mí me dicen algo, polisémicamente yo le doy un sentido que capaz que vos le das otro. Claro. Que alguien a vos te diga, che, Pablo, que tu camisa tal cosa, si vos sos muy aprensivo, te lo vas a tomar de una determinada manera. Emocionalmente vos vas a vivir eso de una manera. Sí, sí, te genera una reacción instantánea Exacto. de algo. Lo polisémico de la palabra es la cantidad de formas que yo tengo de sentir una palabra. Capaz que si yo estoy con la misma camisa que vos y me dicen eso, no sé, me río. Claro. O me enojo y me voy a los golpes, ¿no? Entonces, en esto digo, está interesante, digo, esto que vos traías hoy cuando hablamos de los pensamientos, que es básicamente, entonces cuando podríamos hablar de las trampas mentales, están siempre motivadas por imágenes y por palabras, por una voz en off. Sí, Lo que pasa es que esa voz en off también habría que aclararle a la Voz gente. del bien y el mal, del Sí. diablito y el... Hay una anécdota que nos ocurre a nosotros en la facultad. Ese postre es el diablito acá. Chaca, Tengo chaca, dos, chaca. uno ahí acá. Vino. Pero es que esa simbología o esa metáfora, si la pudiéramos sacar de lo simbólico del diablito, del ángel y demonio, en realidad está insinuando que hay dos voces, Claro. Sí. ¿no? Pero si lo habláramos más en términos O más de una. clínicos, académicos, como un poquito más responsables, Mm. y es lo que la gente a veces uno detecta que no tiene información o conocimiento sobre esto, pues esto quería contar. Hay una anécdota que nos pasó a nosotros en la facultad, en la materia psicopatología, que es donde vos ves todos los cuadros, todos Sí. los trastornos, ¿no?, el manual de enfermedades. Hace no me acuerdo bien cómo era la pregunta, en un teórico, donde hay 400 personas ahí en un salón, y a veces cuando los profesores hacen preguntas, vos ves que la gente participa y se esmera. Pero hace una pregunta que, algo así como el profesor nos pregunta, porque después hablábamos corredores o en la cantina ahí con tus compañeros, y che, yo iba a decir algo, pero en realidad era la vergüenza de que si yo levantaba la mano, capaz que me iban a tildar de loco justo en la facultad de O psicología. sea, quedas etiquetado. Nah, qué pavada. Pero también esa Ah, otra mentalidad vez- no es para estudiar Ni psicología. que hablar. Otra vez el Entonces, trabajo intelectual ese de no solo el que dirán, me van a tratar de loco, capaz que estoy Exacto. enfermo. Si lo digo en voz alta, capaz que acepto que estoy enfermo. Exacto. Ese Entonces, tipo de bueno, cosas que se hablaba. la anécdota trae que el profesor lo que hace es blanquea esta situación y dice, muchacho, es inevitable que Imposible. nosotros hablamos con nosotros mismos. Claro. Lo que pasa es que ahí entra esto de las dos voces que ustedes dos están trayendo. Tal vez podríamos clasificar esto en la voz del ego y la voz de la conciencia. Ah, bueno. Lo que pasa es que eso ella sería para otro capítulo, ¿no? es otro mundo. Para el que Para viene. no desviarnos de seguir hablando un poco de las trampas mentales Bueno. y cómo estamos al orden del día, entrando y saliendo o habitando por días o semanas enteros una trampa mental. Porque imaginen esto, las cantidades de toma de decisiones que uno está haciendo a lo largo del día a partir
de esa trampa mental, de esa manera de interpretar la realidad, porque no es otra cosa que eso. Bueno, cuando tú hablabas de trampas mentales, yo al inicio creía que iba por el lado de eso, del ego o lo real. Es porque es lo que, es como son dos voces, ¿no? Porque uno mismo dice, no, pará, esto es, ¿no será que vos estás pensándolo desde el ego o sintiéndolo desde el ego? Total. Y a ver, Sí. después identificarlo también no alcanza, porque, por ejemplo, yo trabajo mucho con lo autorreferencial y con el testimonio en el consultorio. Digo, che, mirá, yo puedo manejar mucha información de esto, conocimiento, herramientas prácticas, pero mirá que lidio con esto todos los días y a veces no me sale. Porque una cosa es que vos sepas una cantidad de eso, pero Sí, en ese la teoría. autodiálogo, a veces una pregunta clásica que capaz que la podemos retomar después y armar otro programa para esto, que es esto, ¿no? Che, ¿y cómo me doy cuenta yo cuando estoy tomando una decisión desde el ego o de la conciencia? Eso es un preguntón, Ah, bueno. ¿no? Entonces, una de las primeras, por lo menos para no dejar picando la pregunta, pero si uno se da cuenta, en realidad, cuando vos tomas decisiones desde el ego, son transitorias, porque tomaste una emoción en caliente o bajo el miedo o la tristeza, y después vos con el tiempo te vas a arrepentir de eso. Decís, mirá lo que decisión que tomé, mirá la acción que tomé a partir de esto. Y si vos tomás una decisión desde la conciencia, porque la meditaste, porque reflexionaste, te tiene que servir para ayer, para hoy y para mañana. Me tiene que servir para mí y tiene que servir para los demás. Obviamente que es un ideal bastante elevado. Y vos mirás la realidad social y parece que desde el presidente para abajo muchos no actúan de esta manera. Y no. Entonces, claro, después tenés que clasificar un ego individual, un ego familiar, un ego colectivo, un ego institucional, cuando nosotros estamos comportándonos en función de programas colectivos que somos reactivos, porque el ego no reflexiona, el ego solo reacciona. Claro. También una cosa ahí al pasar, ¿no? Yo le digo a la gente, che, esto es una interpretación de mi parte, ¿no? Lo que tiene la psicología que no es tan exacta como decir, che, la célula y no es subjetivo. La célula es eso, no hay otra cosa. Pero en estos temas a veces vos podés, por eso existen tantas corrientes de psicología. Sí. Yo digo a la gente, porque hay como una mala fama del ego, como que el ego es malo, vos tenés que luchar contra el ego, tenés que resistirlo. No. Yo la idea que le doy a la gente, vos al ego tenés que integrarlo. Es como si fuera un niño chico que nunca entiende y le tenés que explicar. Lo que pasa es que te tenés que explicar a vos. Sí. Y le tenés que explicar a esa metáfora al niño interior. Sí, ¿cómo no vamos a convivir con ese niño? Lo que pasa es que en términos más clínicos, es que mi ego se fue configurando en función de programas y mecanismos de defensa y adaptación de otra época y que yo lo sigo ejecutando al día de hoy, 20 años después. Totalmente decontextualizado. Decontextualizado. Por eso. Entonces yo me tengo que estar hablando permanentemente en ese autodiálogo para lograr vencer esa decisión reactiva que tiene el ego. Pero en el ego también conviven cosas que están buenas. Sí, porque cualquiera de ustedes que sabe hacer cosas de memoria, como por ejemplo manejar, vos estás manejando desde el ego, en el sentido de que es un automatismo que a vos te sale bien, ¿no? Entonces en el ego hay versiones de nosotros que están buenas y hay otras que no, hay las que te salen bien de más, seguilas, ¿cómo es? Aceitándolas. Las que no, las vas a tener que desactivar. ¿Y el ego va de la mano a veces con el amor propio? A ver cómo sería eso. Pregunto. ¿El ego lo relacionas? sirve? Sí, podría, yo te podría decir sí, pero sí. ¿qué ejemplo sirve? Y porque capaz que el ego te hace, digo, yo me decís la palabra ego, me lo imagino uno, ¿no? Como uno en sí mismo, uno en sí mismo. Como ese yoísmo, no sé cómo decirlo, ¿eso es positivo o ayuda a la autoestima o no sé cómo explicarlo? Y capaz que ahí, si te voy entendiendo... Amor propio, dije. Sí. Ciertamente a veces, bueno, esto lo que se tiene significado, que en el ego es donde convives esas heridas que nosotros en algún momento experimentamos. Sí, decime, Pablo. No, yo siempre el ego lo veo que puede traer cosas, tiene las cosas buenas y malas, porque el ego es una cosa, en realidad es abstracto aparte, pero el ego yo siempre lo vi como un sub y baja en compensación con el autoestima. Una persona que a mi gusto, por ejemplo, tiene una autoestima muy dañado, se defiende mucho con el ego. Y personas que tienen un muy buena autoestima, una autoestima alto, que no le afecta que lo insulten, que no le afecta que con lo que diríamos cualquier pendejada, que un tipo tranquilo dice, vos te dejás decir tal cosa, ¿y qué gano peleándome? O sea, ¿entendés? Exacto. Ese tipo sí, vos no tenés orgullo, ¿entendés? Entonces yo siempre lo vi
también son imágenes que uno se crea de la Mm. experiencia de la vida, pero siempre Sí. vi que la persona que tiene muy bajo autoestima en realidad lo compensa con un ego enorme, Mm. y las personas que tienen un ego muy chico por lo general tienen una autoestima, es como un sub y baja. Y a veces hay un medio, que ahí estoy un poco con lo que decías, de integrarlo. Hay un momento que de repente puedes tener un ego, decir, vos me diste un cachetazo, y decir, pa, a ver, ese no puedo dejar pegar por cualquiera. A veces te puede salir o un tema hasta defensivo, Por ¿no? eso. Pongo un ejemplo muy puntual. Sí, no, está buenísimo. Yo comparto en el 99% de todo lo que dijiste. Ah. Lo único que a mi gusto le cambiaría Sí. es que la persona que tiene un buen autoestima, no sé si tendría en términos cuantitativos si es más chico o más grande. Creo que tiene un ego muy trabajado para que eso que le dicen Sí, no le afecte. Claro. Pero tiene mucho autoconocimiento, muy elaborado. Eso, autoconocimiento. Creo que es Mucho la trabajo, clave. porque para que eso vos no te afecte, realmente tenés que tener un trabajo de. También como podemos hablar de esto, ¿no? Dos cosas ahí, dos términos. Yo, por ejemplo, en lo personal, no comparto cuando algún colega o alguna persona, da lo mismo si es colega o no, digo, pero es como me parece que es rebajar, igualar, decir que el ego es la personalidad. Yo no comparto. No. Para mí la personalidad es mucho más amplio. Si pudiéramos hablar en estos términos, si tu personalidad es un 100% de algo, después podemos ver Un de qué. conglomerado de. ¿Por qué digo esto de la personalidad un 100%? Porque ninguno de nosotros es de la misma manera cuando estamos en distintos lugares con determinadas personas, en distintas situaciones, ¿no? Yo tengo distintas maneras de comportarme, distintas maneras de hablar, distintas maneras de sentir, distintas maneras de. Entonces, esos son los alter egos. Entonces, Claro. esa es mi personalidad. Todo ese conglomerado de cosas, diría Rocío, todo eso soy yo. Que después, en realidad, tengo una manera de ser en un determinado lugar, está bien. Esa es la manera que tú desarrollaste en ese lugar, ante determinada persona, en determinadas situaciones, con determinados temas. Y esa acción-reacción. Vos Pero después el reaccionás, ego, depende. lo que yo entiendo Estímulo. del ego en relación a la personalidad, es que si la personalidad podría ser como una especie de 100%, que tampoco lo es, porque la conciencia es mayor que la personalidad, es mucho más extensa en lo que hace a nuestra esencia. Por eso le digo, tendríamos que hablar en otro capítulo sobre la conciencia y bueno. El ego vendría a ser el 10% de esa personalidad. Yo le digo a la gente, che, vos imaginate que es como una versión 1.0. Es como una sumatoria de normas, de rituales, de costumbres, de memorias, de formas de sentir, de formas de. Pero es lo reactivo. Pero esa es la versión rápida que yo tengo de ese 100%, es como una versión resumida que tengo de mí. El problema es cuando yo siempre laburo desde ese 10%, a cada lado que voy. Claro. No logro generar adaptación social, no logro desarrollar habilidades relacionales, no logro desarrollar habilidades de gestión emocional. Entonces, como sos reactivo, yo soy así, te dice la gente. Claro, o sea, la gente. Entonces, es como que está funcionando de ese 10% de todo lo que vos sos. O sea, por ejemplo, las personas que en realidad te dicen, mira, yo soy así, yo hablo así, no hablo así, soy así, expreso así, si no te gusta. Digo, eso que se Eso tiene que le tener un límite, sobrepasó. ¿no? Porque digo, uno no puede moldear cómo o es otra persona, cómo reacciona, pero también hay una línea delgada, porque hay gente que tomándose de ese escudo, yo soy así, se permite ser grosera, joder, o sea, tiene que haber Sí, una te línea puede delgada. lastimar y bueno, yo soy así. Jodete, yo hablo así, Sí. no. No, de hecho hay otros recursos ahí que van en esta misma línea que traes vos, Pablo, de esto de, hay alguien que te agravia y que después te pide disculpas, pero cree que cuando te pide disculpas quedaron en cero, entonces te puede volver a agraviar. Claro. No, pero yo ya le pedí disculpas. Sí, ¿Y? claro. No, pero en Quedó esto todo yo soy bien. así, Sí, no, pará, claro. No, sí, soy sí. así, bueno, pero pido disculpas, me autocreo que quedé en cero, entonces puedo seguir agraviando. No, viejo o vieja. Vos tenés que trabajar un montón. No es que pediste disculpa o perdón y ya está. ¿No? Entonces, son como esas ciertas limitaciones, Yo podríamos decir así. donde, Fernando, porque donde he visto mucho trabajar vuelvo un poco a lo mío, porque yo no soy profesional, pero sí te lo quiero plantear. Eso de el ego lo veo mucho me ha pasado verlo más en hombres tóxicos, en pareja, en relación. Yo tenía un amigo, era un amigo, que el loco, era de una forma, con los amigos de una forma, pero después con la pareja el tipo le revisaba el celular. Era una cosa impresionante. Y yo lo que veía de él era que con las mujeres en general, pero con la pareja,
el tipo se le activaba el ego como un mecanismo de supervivencia y entonces el tipo tenía un montón de, nunca me lo dijo, pero se lo veía, es como que le ves el pensamiento, ¿viste? De ese orgullo tóxico, que para mí es el ego, de que mirá si se escribe con otro, mirá si alguien la mira, entonces, Claro, pero era es por todo él, un problema de él. sí. Esa toxicidad terrible, yo lo veía y lo observaba, porque el loco no me decía nada, me contaba que sí que lo hacía, yo ya lo sabía igual. Y lo que veía era ese ego actuando, sí, como decías vos, que es una partecita de la personalidad, pero era su 100% de él, era solo eso. Y Pero lo veías él- que no quería que nadie le dañara su orgullo de que me hace. No, pero él Vos- era así y quieren porque... controlar el mundo de una forma tan grande. Y en realidad, yo lo que lo veo, puedo estar equivocado, pero lo que veo que es el ego, un ego de esa persona tratando de controlar todo un mundo de inseguridades inmensa que tiene, de cosas heridas. Pero Mirá si la mujer va a mirar a otro. ese tipo de actitudes, a Sí. veces, viste, cuando uno dice, ¿cómo es que dice? El ladrón desconfía de su condición. Claro, el ladrón piensa que todos son de su misma Claro, condición. ¿vos ¿era de esa onda? No, este era gratis. Bueno, que yo supiera, no. No, que yo Porque supiera, viste no. Es más, que es estaba como concentrado todo el tiempo en eso. un tipo de pensamiento, ¿no? Como el que las hace, la tiene ahí, Después, presente. No sé, tiene que ver Quizás esas fuera de cosas, pensamientos impuros. ¿no? Pero yo nunca le descubrí nada. Al contrario, estaba en esa obsesión, loco. Estaba metido ahí, o sea, ni siquiera. Sí, ahí si retomamos en esto, nos fuimos un poco para el tema del ego, no es que no tenga que ver, todo acá tiene que ver con todo. Y está Sí, nos fuimos. pero está muy íntimamente relacionado. Pero para poder volver a poner ese ejemplo que vos traes, Pablo, a relacionarlo con el título de la columna de hoy, esa persona está pensando permanentemente en una trampa mental. Ahí va. Porque estaba en su cabeza nomás. El problema que cree, ese es el otro problema, ¿no? Que uno a veces puede identificar en el consultorio permanentemente. O sea, que podamos reconocer, tener la humildad y la valentía de reconocer que lo que yo interpreto de la realidad, lo que digo que es la realidad, nunca es. Es solamente una interpretación que mi mente me permite acceder a la realidad. Por eso existen múltiples puntos de vista. Por eso no hay una verdad. La verdad, en definitiva, es una función del lenguaje, es una construcción social. Claro. Entonces, el problema es que creer que lo que vos decís de algo es verdad. No, sí, en realidad, ciertamente es tu interpretación del hecho. En ese sentido, digo, ahí es donde entra el juego de la trampa mental. De lo que yo estoy interpretando, realmente es verdad. Y estás tan sesgado, tan cerrado a esto, a actuar, a relacionarte en una relación sexoafectiva, en relacionarte con tu familia, en relacionarte en el laburo. O sea, imagínense si llevamos esto a otra escala, lo que pasa a nivel de Estado, lo que pasa a nivel de gobierno, lo que pasa a nivel de instituciones, ¿no? Porque vos podés decir, che, si ahí ya estoy saliendo un poco más de lo personal y escalándolo un poco más a nivel de lo social, a nivel masa. Si vos hablas de un ego institucional, por ejemplo, ¿no? Un ego institucional, para que entienda la gente, ¿qué significa? Es, che, en todo lugar donde hay una institución, la aclaro a la gente porque era una duda que yo tenía antes de entrar a la facultad, la institución no es un edificio en sí mismo. La institución es una serie de creencias que regulan normas de comportamiento, costumbre, forma de sentir, lo que hablamos hoy, ¿no? Sí. Acuerdos, desacuerdos, formas de funcionar forzosamente, ponele. Entonces vos podés decir, che, todos sabemos que todos desde afuera y desde adentro, los que trabajan adentro, que cualquier ente público, cualquier mutualista, cualquier entidad que reúna mucha gente, va a generar un ego institucional. ¿Qué significa eso? Que tiene una manera de operar, de funcionar, que en muchos sentidos no funciona bien. Entonces vos decís, che, pará, la intendencia no, hay una burocracia tremenda. Sí, pero es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Era de eso que hablábamos, de que de repente había una funcionaria que tenía ganas de laburar. Ahí contigo que hablábamos. Iba ahí. Cuando vos tenés, exactamente, cuando vos podés decir esta ecuación, ¿no? Pensémoslo así. Che, por más buena voluntad que reúnas de muchas personas, tal vez puedas, o tal vez se te haga muy difícil cambiar la dinámica de ese ego institucional. No, claro. Porque para eso tendrías que cambiar todas las personas que hacen al funcionamiento de la dinámica de ese lugar. Entonces, a veces no alcanza con la buena voluntad. De hecho, yo tengo 3, 4 personas que vienen al consultorio, que trabajan en entes públicos, y el relato es básicamente lo que yo les acabo de transmitir. Che, yo cuando entré, como nos puede pasar a todos, entras a un trabajo, sos nuevo, entras con todo para querer ganarte el puesto, ¿no? Para que te... O para hacerte un café, que mirá que nos dejas en evidencia todo. Te empiezan a decir, vos, loco, bajá un poco,
porque nos estás dejando pegados a nosotros. Nosotros queremos trabajar ese ritmo. No queremos que tales cosas funcionen como vos traes. Ahí traes esta idea, ¿no? De la fuerza instituida y fuerza instituyente. La fuerza instituida es el ego no quiere cambio. Sí, entonces hay personas que no quiere cambio porque el ego es controlador, el ego necesita lo seguro, es defensivo. Alguien ahí tiene un kiosco. Alguien de eso se beneficia. Sí. Y capaz que no solo en términos económicos, ¿eh? Capaz que yo me beneficio porque no hago nada, porque me voy antes para mi casa, porque por las 1000 razones que fuese. Claro. Entonces es interesante como a veces no podés vos cambiar el ego de un lugar o del ego de una familia. No, y eso del ego institucional, como historiador, eso se percibe a lo largo de la historia. La guerra de las Malvinas es el ego argentino contra el ego inglés. Porque era algo tan innecesario. No, pero las islas son nuestras, nosotros no nos comemos ninguna, por decirlo mundano. El famoso discurso de Galtieri, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Invadimos territorio inglés, justo a quién. Y los ingleses ahí murieron un montón de gente, de los dos lados, aparte, por las Malvinas. No es el hecho puntual en sí, sino quién decide. Hay un ego institucional, hay otros países que no reaccionan de esa forma, ni para atacar ni para defender. Total. Y hay gente que es capaz de tirar el mundo a cenizas con tal de no perder. Y seguir una idea. Por supuesto. Más que una idea, es una creencia. Es fe. Para mí siempre es fe, es una creencia. Fe, no fe religiosa, fe. Sí, para mí sí, la fe es algo tenés fe en abstracto. esa creencia. Claro, fe en algo, en una utopía. Lo que vos hagas o dejes de hacer, estás basándote en algún tipo de creencia. Sí. Entonces, esto de vuelta, ¿no? Si podemos hablar de trampas mentales individuales, imagínense en las trampas mentales que operan a nivel colectivo, adentro de una institución, a nivel social, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, y después todos los efectos colaterales que genera esto, ¿no? Pero imagínense en otro orden de trampas mentales que son ya a mayor escala. La percepción del tiempo es otro tipo de trampa mental. La percepción del tiempo occidental, la percepción del tiempo mecanicista, reloj, es una invención, lineal, una unidad de medida. Claro, por supuesto. Que se empezó a institucionalizar, ¿no? Se empezó a bajar a nivel a lo que hace la organización social, básicamente a partir de la revolución industrial. Sí, se empezaron a crear tiempos para la escuela, tiempo de las 8 horas, salíamos de la esclavitud, no que no hayamos salido, pero bueno, se empezó a reglamentar 8 horas de trabajo y las horas extras, tiempo de prisión, tiempo de cuarentena, en tiempo de la salud, había tiempo para todo. Entonces, la vida empezó a quedar capturada por ese tiempo. Pero lo que pasa es que ese tiempo está basado en el calendario gregoriano, que el calendario gregoriano es un calendario solar, que no integra el calendario lunar. Entonces yo le digo a la gente, imagínate si vos te basás en tomar otro calendario, capaz que cualquiera de nosotros teníamos otra edad. No tenemos la edad que decimos que tenemos. Y aparte... Entonces, ese calendario te cambia la percepción del tiempo. Por supuesto. Porque en definitiva, ese tiempo reloj o el calendario de 365 días es un calendario institucional. Dentro de ese calendario hay otros subcalendarios como los periodos de licencia, los periodos de vacaciones, los recesos del Poder Judicial, pero es un tipo de calendario que es para organizar la vida social. Pero el problema es cuando vos ese tiempo lo vivís como si fuera un tiempo real y empieza a regular tu reloj biológico, por ejemplo. Claro. O el tiempo de una pareja que quiere tener hijos, pero uno de los dos quiere tener un hijo al año y el otro le dice, no, pará, es medio pronto. Capaz que lo podemos tener a los 3 años. ¿Cómo pero se mide eso? ¿Quién está más ralentizado o acelerado en función a qué tiempo? Claro, ¿cómo se mide eso? Es la percepción del tiempo. Entonces ahí hablamos de la temporalidad. La temporalidad vendría a ser algo así como la percepción del tiempo que tiene cada persona. Sí. Entonces, no todos vivimos en el mismo tiempo. No. Y eso es una trampa mental. Percibir el tiempo de esa manera. El tiempo es un tema de percepción. Es un tema de percepción. No es medible. Por más que haya un aparatito externo a vos que se mueva, el tiempo es un Podríamos clasificar también, por ejemplo, ciertos límites geográficos o el dinero, ¿no? Como ciertos acuerdos globales, universales, que en realidad sabemos que el dinero no tiene el poder de nada. El dinero hoy por hoy ni siquiera ya es un pedazo de papel. En realidad hoy es un número digital. Pero hacemos cosas por y para el dinero. Claro. Entonces, ¿en qué trampa mental globalmente nos hemos metido? Porque, ¿por qué tendríamos, hoy está el hueso, ¿no? Pero el acceso al alimento, a la vestimenta, a una vivienda, a lo que fuese,
¿Por qué no podríamos acceder a eso si en realidad hay abundancia? No es porque hay determinadas reglas de propiedad privada, de ciertos límites geográficos de naciones. Los países existen a partir del Tratado de Westfalia en 1658. Entonces, de ahí para acá, yo me tengo que inventar en mi mente que del Chuy para allá ya no estoy en Uruguay. Sí. Entonces, Pasa eso que- ya es una limitación mental y me va estructurando mi mente. Entonces me va generando un tipo de nacionalismo que yo con el que está del otro lado del Río de la Plata o del otro lado de Brasil, como pasó en el conflicto de Gualeguaychú, yo me puedo cagar a tiro con ese loco. Porque no tengo nada que ver porque yo soy uruguayo y él es argentino, pero eso es una trampa mental en un punto. Sí, ¿Se entiende eso? sí. Bueno, bien, vamos a ir a un corte y cuando regresemos va a estar nuestro compañero acá, Karate Kid, que vamos a darle un momento que respire y ya volvemos. Tan fácil no es, horizonte lejano, correr y correr. El día que no llega y dura es la noche en soledad. Pero el hombre que mira lejos no aprende a ver. Estás parada en el umbral, divina, furiosa, dispuesta a matar. Una daga y una
estrella del fondo del mar y tus lágrimas de dolor y de placer. Ahora estamos aquí, carretera perdida, camino sin fin. Se estrellan en la pared las flores, los vasos, la risa, la hiel. Preguntaste por qué te quiero y un viento azul que nos lleva a los ojos. Carretera perdida, dorado de amor. Yo conozco al boxeador que besa la lona y escupe la cruz. Se arrastra hasta la esquina y susurra al oído de su entrenador. Agua fresca en las heridas, quiere por favor. Tan fácil, fácil no es. Horizonte lejano, correr y correr. Historias que no acaban bien ni mal, transcurren nomás. Los amantes siempre quieren su propia canción. Y cantamos aquí. Cartera perdida en otro país. Se estrellan en la pared las fotos, los vasos, la risa, la hiel. Preguntaste por qué te quiero y un viento azul que nos lleva a los ojos. Carretera perdida, dorado de amor. Bueno, acá nuestro compañero Ernesto tiene su clásica actualización del clima, ¿no? Nuestro mejor hombre, ahora estamos Sí, bueno, completos. pues, Ahora se sienten completos. Ahora. Sí. agarre la rienda, por favor, un ratito ahí, a ver. Bueno, a esta hora tenemos 22 grados con 20 de térmica. Para mí hay más, ¿eh? Afuera hay más. Sí, es una noche plenamente calurosa, veraniega. ¿Podemos decir que hay luna llena hoy o casi llena? Para mí es casi llena, no estamos hablando de luna llena. ¿Qué todavía. término académico es casi llena? Que hay un pedacito que no está oscuro un pedacito, ¿viste? Y cuando le queda un pedacito oscuro, para mí no está lleno. ¿Y ayercita qué tiene? Que tengo Bueno, esas preguntas. Buah. 23 grados. Tengo un calorcito más que el compañero. Y la luna de queso. Aburrido. Tengo 23 grados, térmica 23. No, mentira. Mi salafón está ocupado con acá el señor
que va a seguir hablando, Ernesto, de trampas mentales. Capaz Trampas que- mentales ahí es la va. temática de Traerlo de vuelta medio a lo personal, ¿no? Claro. Bajarlo de vuelta más. Te lo digo en inglés, ¿Qué mental te- Me traps. permitieron darme el lujo de ir un poco Sí. medio a lo macro y Sí. Ahora Vamos, volvemos vamos. al de a Así pie. la gente capaz que se siente un poco más Al de a pie. identificada. Para vos, ¿qué es, Ernesto? A ver, las trampas mentales. ¿Qué te dice ese título? ¿Qué te imaginas? Depende, pero la trampa mental me suena, por ejemplo, un autoengaño, ¿no? ¿Podría ser un autoengaño, una trampa mental? Sí, puede ser. ¿Usted qué dice, señor? Sí, sí, sí. O un auto O sea, boicó. O un auto Sin T al final, boicó. El boicot. Claro, el boicot, seguro. Tienen la O y sin Claro, T. el auto boicó. Claro. Voy y co. Sí. Bien. Sí, andaría por ahí, Ernesto, básicamente se hace eso. El problema, decíamos, ¿no? En el bloque anterior, digo, cuando pueden pasar dos cosas, que vos no te des cuenta, o hay veces que la gente se da cuenta que se boicotea, pero no sabe salir de ahí. Claro, Entonces salir estás de viviendo ahí, permanentemente claro. en ese autoengaño. La clave también que hoy podés hablar más, como decíamos, en términos neurocientíficos, es empezar a integrar la parte emocional. Porque ese autoengaño, que en una primera instancia podría ser el orden de lo mental, de los pensamientos, no hay manera de que no tenga una íntima relación desde lo emocional. Entonces, yo le digo a la gente, che, es una frase bien concreta, che, sentís los pensamientos. Entonces, mucho cuidado con lo que andás pensando. Sí. Sobre todo ¿no? Algo que es muy común, que vos lo traías hoy al pasar, Pablo, ahí medio a la pasada, esto de hablar de la autoestima, ¿no? O sea, creo que todos venimos también como con mucha carencia desde ahí, en términos de aprender. Yo le digo a la gente, vos venir acá es como, al consultorio me refiero, ¿no? Es como un laboratorio, en otras palabras. Esto de aprender a desprogramar y a reprogramar, ¿no? Porque lo que uno detecta es que la gente a veces no tiene como la habilidad de ciertos programas para discernir la realidad. ¿A qué me refiero? Yo utilizo un ejemplo. Le digo así a la gente, che, ¿vos fuiste alguna vez? Les pregunto a ustedes, ¿no? Sí. Así lo hacemos acá vivencial. ¿Ustedes fueron alguna vez a ver una película 3D al Sí, cine? sí, ¿No? Entonces, vos para ver esa película tenés que calzarte unos lentes. sí. Pero todos creo que hicimos ese jueguito de levantarnos los lentes Sí. un ratito para ver qué pasaba. A con ver la qué peli. onda. Y la ves media borrosa, Sí. la ves Exacto. en muy mala calidad, ¿no? Entonces, la idea de desarrollar una habilidad psicológica es que vos logres darte cuenta, es como calzarte unos lentes nuevos. Entonces empezás a ver las dimensiones de eso que no estabas logrando ver. Pasan por otro filtro, por ese Pasa lente, por otro y filtro. los percibís y lo aceptás de otra forma, se Exacto. digiere de otra forma. Me empiezo a dar cuenta, algo que yo trabajo también mucho en el consultorio, para reforzarle la creencia a la persona que sí tiene las herramientas, es que es esto, ¿no? Perdón la expresión, ¿no? O digámoslo así, ¿no? Cuando nos mandan una macana, digo así una cagada. Sí, bueno, El bien, psicólogo no puede vale, decir vale. cagada. Una cagada, yo lo digo, una cagada. Cuando nos mandamos una macana, viste, que sí, la pifié con esta, y no hay tiempo, que yo no creo que ni el Papa Francisco ni el Dalai Lama se mandan cagada. Y sí, todos. Todo, si estamos en este plano es porque viniste a algo, y es realmente a ir aprendiendo una y otra El vez sobre Papa esto. no, el Papa no. pobre. Justo aparte del Justo, Papa Papa, Francisco. Sí, No. No puede ser. El santo de los santos. sí, Santo claro. Grial. En esto digo de cómo aprender, decíamos, ¿no? Aprender a discernir esa realidad. Que cuando vos te diste cuenta de una macana que te mandaste, por lo general la gente tiende a reflexionar. Te dice, no, como decíamos hoy, yo sabía. Claro. Yo sabía porque hay un autodiálogo que es la conciencia que te dijo durante un tiempo, vos no la escuchaste más al ego, y después, cuando realmente nos mandamos la macana, decís, yo sabía. No, el tema es cuando la gente no tiene esa capacidad. Eso también pasa. No tiene esa capacidad. de Eso darse también cuenta. pasa. A veces ni siquiera sienten remordimiento por las Sí, cosas que no, hacen. no tiene autocrítica. Y hay una cosa más que es el tema de la zona de confort, que enfrentar las macanas y todo, y reconocer y admitir y todo eso, implica salir de una zona de confort donde el ego no se siente para nada cómodo, entonces cuesta muchísimo. Sí. Entonces, yo digo esto, ¿no? En esto de entre la zona de confort, de la macana y todo lo que en realidad envuelve a nuestra vida en el diario vivir. Vos cuando lo escuchás a la gente o cuando ustedes charlan con sus hijos, con sus amigos, con un familiar, ¿no? Como a veces prestamos el oído y vos escuchás, y en realidad la persona tiende a ser reflexiva ahí.
Si tiende a ser reflexiva es porque hay algo de la conciencia que está apareciendo ahí. Entonces empiezas a traer como una especie de relato de qué es lo que tendría que haber hecho. O si, por ejemplo, estás hablando en términos de autoestima, vos le podés preguntar, che, si en realidad vos te estás siempre permanentemente identificando en desmedro tuyo. A mí no me gusta hablar en términos positivos o negativos, pero bueno, en desmedro tuyo es negativamente, Sí, ¿no? O sea, claro. desfavorablemente, ¿cómo sería? Y la gente te lo dice, bueno, sí, me puedo decir esto, me puedo decir lo otro. Digo, vos, ¿eso que me estás diciendo? ¿O eso que vos tomaste conciencia, que reflexionaste de la cagada que te mandaste? Ese es el contenido que vos tendrías que usar para armar el nuevo programa. Eso es lo que la gente tiene que saber. Claro. ¿Cómo es que, porque la pregunta es, che, ¿cómo armo la nueva versión de mí? Porque la gente cuando llega al consultorio yo le digo, che, háblame de vos. Y me dice, bueno, yo no soy esto, no soy aquello, no soy la otro, soy es como que tiende la persona siempre a definirse por la negativa. Y yo le digo, che, me queda claro, pero ¿cómo sí sos? Me queda claro lo que no sos. Bueno, Entonces lo que uno identifica permanentemente es que nos cuesta hablar asertivamente de nosotros. Entonces la idea es eso, invitarle a la persona a que eso que en algún momento trae como reflexión, que eso que hace el ejercicio cuando se habla negativamente sobre sí y hace un ejercicio hipotético, che, dejá la idea que sea una hipótesis, eso que vos me estás diciendo a mí es lo que te vas a empezar a tener que decir. bueno, pero viste que lo que siempre hablamos, creo, no sé, es como un tema muy recurrente, el tema de la idiosincrasia del uruguayo, por ejemplo, que siempre se da para atrás, de que es todo de la falsa humildad. Un pacato. Sí, es como siempre decimos, ay, qué linda camisa. Ah, sí, no, la tengo hace 10 años, me la compré en... Es falsa modestia. Sí, no, pero- No, como tipo desvalorizando lo que uno... Eso es interno, porque si vos salís del país, o ni siquiera tenés que salir, conocés gente extranjera, con lo bueno y lo malo que puedan tener, ¿no? Pues eso también es juicio de valor. Tenemos un problema, bueno, está relacionado al tema de las sociedades y las estructuras, tenemos un problema inmenso de autopercepción de nosotros mismos. A veces nos pasa individualmente, No la creemos. pero también nos pasa a nivel, no, porque el uruguayo por lo general es así, asá. Aparte, la autopercepción nuestra como uruguayos, como colectividad, es una cosa, y la que tienen los demás de nosotros a veces es totalmente diferente. En ese sentido, Entonces, cuando hablamos de autoestima individual o colectiva, hay esto, ¿no? Podríamos decir, che, hay un error de pensamiento, de creer que si yo hablo bien de mí, soy un narcisista, un ególatra, un presumido, un pillado. Es que es lo que te hacen tiene nada ver, que es lo que te hacen Hablar ver. bien de vos es lo primero que hay que hacer porque eso es sinónimo de autoestima. Yo no tendría que tener vergüenza de decir que soy bueno para algo. Pero A bueno, mí ahí ponele en me esto da de- vergüenza, sí, de te lo que da vos vergüenza. Si decís, sos un bueno a mí para también, nada. a mí me fue dando hasta que hace un tiempo empecé a trabajar con ese aspecto mío. Había, por ejemplo, un par de amigos que me decían así, ¿no? Y esto, mirá que no fue hace muchos años, y yo ejerzo hace como 15. Entonces, era un programa que yo tenía que no me daba cuenta. Entonces, que es muy común que vos siempre identificás, que es la negación a recibir el halago. Estamos bien programaditos para recibir un halago. Entonces yo cuando, por ejemplo, hacía algo bueno, lo que es un recurso lingüístico que uno puede identificar, es el sí, pero. Cuando ya pones el pero es la negación para tu subconsciente. Sí. Entonces Claro. un amigo me dijo una vez, vos, loco, no digas más sí, pero. ¿Vos no te das cuenta que nunca lográs aceptar un elogio? Claro. Y me quedé ahí, viste, como en un impas. Dije, vos, es cierto, qué viaje. Y a partir de ahí empecé como a trabajar y digo, pero Sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, Sí, gracias. claro. Nada más que eso. Y ahí te vas- Sí, gracias. Lo Entonces a lingüístico, partir de viste ahí, porque si alguien te está dando a partir de la palabra un elogio, vos recibilo, porque no es solo la palabra, es el monto emocional Sí. que te está llegando que vos tenés una Sí, programación de negación. la rebotás. La rebotás, La energía. exactamente. Ah, O sea, ahí- la buena onda que te están tirando, Eso se la... mismo. Ah, Esa- sí, esa es Pero la ¿cuánto palabra. hay de objetividad en eso? Porque después caes en la soberbia al final. No, no pero- es Es un tema de necesario. conciencia. Claro, ahí va, tiene el filtro. Podríamos decir así, No. la objetividad es hija de la subjetividad, No o es sea, no necesario. existe lo neutral o el cero. O sea, el Vos- ser objetivo es intentar de ser lo más
tener amor propio, sí, pero no quererme ni más ni menos que el resto. Claro, Y bueno, pero hay una línea muy delgada. Aparte, claro, no, sí, pero aparte, claro. en el fondo Pero todos yo no. sabemos que hacemos algo bien y nos Sí, sale eso bien. sí, Bueno, por eso. Es eso. Pero el problema es que a mí me da de vergüenza decir, cuando hago algo bien, decirlo. Bueno, hay. El problema que vos traías hoy, Pablo, perdón, Sí. porque ya No, engancho no. con cosas que vos Dale, dijiste. dale. Esa palabra, esa persona, digo, que tiene como ese ego inflado, que necesita estar siempre hablando de él. Yo esto, yo aquello, yo lo otro. Esa persona en realidad tiene como un reflejo de baja Carencia. autoestima, Claro. de En inseguridad. el trampolín, y que el necesita ego. hacerle creer al resto que es bueno en aquello, que es bueno en lo otro, que es bueno. Ay, sí. Che, ahí capaz que es esto, ¿no? Esto. Ahí vos la objetividad la perdió totalmente. Cero, claro. porque Pero hay totalmente. gente que solamente habla de sí misma. Total. Claro. Sí. O sea, O de sus problemas. O yo qué Es sé, una persona muy gente. Una persona capaz- egocéntrica que se cree el centro de todo. Claro, yo qué sé, una persona que capaz te cuenta siempre lo mismo. Ay, porque yo cuando iba al colegio, te estoy hablando de gente grande, ¿no? Ujú. No jovencitos como nosotros. Buah. Gente grande. Que te cuenta siempre lo mismo y siempre lo único que hablas de él. Sí. Todo solamente. Se juntan a Entonces, hablar. ¿en vos decís, che, serio? tenés un rato para hablar, necesito hablar de algo. Y No, a los 5 olvídate. minutos ya está hablando de él. Sí, olvídate. Y lo que menos que hizo fue escucharte. Claro, y Sí, el tema ¿no? es cuando Eva no te escuchen, hay un feedback y no le interesa No. lo que vos tengas para decir. Y es permanente eso. Sí. Ahí en esto que hablábamos, esto de la percepción colectiva, también quería aportar algo, no me acuerdo el nombre, porque siempre a veces está bueno traer los nombres de quien dice algo. Igual siempre estamos siendo hablados por Sí, otros. claro. Pero esto lo dice un filósofo brasilero, no me acuerdo el nombre, pero dice así: entre todos nos vigilamos para que ninguno haga lo que todos queremos hacer. Claro, No, estamos con el el dedo. uruguayo Sí. me El parece pacto de que- mediocridad. ¿No? Es El el uruguayo pacto. está bien seteado Seamos ahí. todos. Sí, claro, el pacto de mediocridad, famoso. Sí. Esto de ser austero, de no mostrar un poco más de la cuenta, no de no creértela un poquito. Si te la crees un poquito más, yo sos un narcisista, Sos mal visto. un ególatra. Le pasa a los presumido. artistas. En el arte se ve muchísimo. Un actor, una actriz, un cantante que triunfa, que es bueno, esto es un agrandado bárbaro. O que se Claro. fuera del país, la está rompiendo en el planeta entero. Y, sí, pero acá hay un culo roto. No Sí, es le tan sacás bueno, valor. canta mal. Vos, ¿cómo pasa eso? ¿No? A mí, por ejemplo, me puede gustar Drexler, no me puede gustar Drexler, Natalia Oreiro, me gusta o no me gusta ahora. Que son queridos a nivel mundial en algunos países. Acá no, canto horrible, es espantosa, no, yo la conocí, no sirve para nada. Ay, Es qué horrible. todo el tiempo, es todo Sí, el sí, tiempo. sí. Ahora en el mundo está top, allá por ejemplo en Rusia, Natalia Oreiro, cuando se hizo el mundial, era Sí, obvio, la en dama. Rusia y en Medio Oriente, lo que Sí, es pero en Israel, Rusia Palestina. nomás. todo- ahí está, sí, pero allá porque los rusos, viste cómo son. Es siempre algo totalmente negativo, tirando. Bueno, hay un dicho que dice, nadie es profeta en su propia tierra Claro, también, ¿no? hay Eso una acá es un sociedad. poco exacerbado quizá porque somos pocos, ¿no? Y tenemos ese pacto de mediocridad bien. Sí, o bueno, es Bien lo hecho. mismo que pues, yo no sé acá si es igual, capaz que sí, en un barrio más que la gente se conozca, pero en el interior que dicen, alguien se compró un auto nuevo, ¿qué habrá ¿Qué hecho? habrás hecho? Ah, ¿qué Hay una, habrás- hay una publicidad de eso que Sí. dice Algo habrá hecho. andan bien Algo. tus cositas Ah, y es un eso, tipo que tal se compra cual. eso y le dice andan bien tus Como cositas. la todo le hay dice. mucha envidia, ¿no? Para vos la palabra envidia, ¿qué Es la- una emoción. No es ni de buena ni querer mala. tener lo que el otro tiene o de anhelar eso? En realidad yo puedo sentir envidia por un amigo y no está ni bueno ni malo. El problema es cómo lo canalizo. Ahí está. Porque si una envidia bien canalizada, pues, el problema, volvemos a lo mismo, los celos y la envidia, que ahí también tiene muy mala fama como el miedo, Mm. son emociones. Son ni buenas ni malas, ni positivas ni Y negativas. se sienten, chau. Lo que es Se positivo o negativo se siente. Es que se Lo hace que con pasa- eso. ¿Qué haces vos? ¿Cómo lo canalizás? Claro. Entonces yo puedo sentir una envidia de un amigo, decir, vos, qué bien que le va. Pero si eso a mí me motiva para ver cómo mi amigo creció, es que yo también podría crecer igual, claro. Mm. En cambio, si caigo en lo que vos decís, che, mirá el auto que se compró. No, y- andá a saber a Y quién si habrá podés, ganado. y si ¿A quién podés cago? rebajarlo, No, mejor. ¿A o quién en habrá acá? O ensuciarlo, Claro. ensuciarlo gratuitamente. Este debe estar pasando, Merck. Ay, qué Claro. horrible. De una u otra Sí, manera, igual. si traemos vuelta el término, el título de lo, son trampas mentales una y otra vez estas cosas, ¿no? Porque estamos pensando Bueno, desde un lugar que ya tiene un juicio de valor, que tiene una memoria emocional añadida y que en defecto
lo menos que va a hacer es algo constructivo, es siempre Claro. es despectivo, Sí, sí. es limitante. Aparte, como dice él, está vendiéndolo, suponete. Es como son excusas para ponerte a vos mismo para decir, ¿por qué yo no lo puedo conseguir? Estás mintiendo como una excusa para vos Exacto. mismo decir, ¿por qué Claro, yo no sí, tengo eso? es una Porque trampa. algo no estás haciendo bien o no es el camino para llegar ahí. Si él lo logró, bueno, es por medios espurios, porque yo Claro, como no lo logro, Claro, yo no lo el tengo. bueno soy yo, el Él malo sí es el lo otro. tienes porque Exacto. algo ¿Cómo, hizo. cómo yo no podría de reconocer y diría vos, Paz, la verdad te envío, me encantaría estar como en tu lugar por un momento para ver qué sentí? Claro. Nada más. ¿Qué tiene de bueno o malo? Para eso? mí No tiene existe la envidia sana. Hay gente que me dice, no, para mí hay una envidia nada. Pero sana. es que ahí Y roza a veces la Pablo, admiración. yo diría roza la admiración. Claro. Yo diría así, Sí. como una pequeña calibración, ¿no? Para decir que estás equivocado, o sea, pero no hay ni envidia buena o mala, o sea, porque volvemos a lo mismo, la Sí. envidia es Claro, pero lo que es bueno, lo que es sano o perjudicial es la manera canalizada. claro. Y Son dos los, cosas y los distintas. celos, por ejemplo, también. Los celos también. Si yo tengo celos, en realidad los celos de una proyección de miedos, inseguridades mías, ponerle Claro. el ejemplo clásico del celo hacia mi pareja, ¿no? Pero en definitiva es, yo si pudiera sentir la seguridad que esa persona me elige a mí siempre, no tendría por qué tener el miedo de que voy a perderte. Porque es el tema de también pensar el amor como propiedad privada. Exactamente. Entonces hay una carga tan subjetiva, eso es otra trampa mental. Sí. ¿Viste? Entonces hay una cantidad de una y Claro, otra sí. vez. ¿Cómo interpretamos la realidad desde las trampas mentales, de esos autoengaños, diría Ernesto? Y después la aplicación de la violencia en todos esos casos, de la Que vos te vas a envidia, de los justificar. celos No, y de es todo que lo la, demás. la violencia ya es una herramienta posteriori de todos esos mecanismos Claro. mentales previos, ¿no? De que Está se sanado cadena eso. la ira, ¿no? Que es otra emoción. Claro, la ira, el control. Y se cadena la ira y toda una cantidad de emociones totalmente negativas que se apoderan de uno, Ah, te lleva- vienen a lleva al arrebatos, crimen. te- Lleva a un Claro, asesinato. llevan al crimen. Lleva. Exactamente. Arrastrado por las emociones. Me gustaría enfocar también este rato que nos queda, Sí. que es algo que es moneda corriente en el consultorio, en todas nosotras y nosotros, en todas las personas, sentir culpa. ¿No? ¿Qué tema? Sentir culpa. Quiero aclarar algo ahí, ¿no? Cuando hablemos de la culpa, estamos de acuerdo que si uno hizo algo que realmente generó un dolor, está bien, vos podés sentir culpa por eso, porque estás arrepentido. Claro, es algo hasta sano. capaz. Sí, exacto. Y es una manera de trabajar esa culpa. Pero después hay otro tipo de culpa, que es la del orden de la trampa mental, que en realidad yo siento culpa por determinado tipo de programaciones colectivas que son las que llamamos el deber ser, ¿no? Claro. Por ejemplo, si, no sé, yo tengo que ir, tengo un compromiso con mi familia. Y los domingos, viste que religiosamente se va a la familia y básicamente después a veces ya es como un deber ser. Porque si vos no vas el domingo a estar con tu familia, es un problema. El problema se instala cuando esa persona, capaz que ese día, esa hora, tiene otra actividad que siente el deseo, que siente las emociones de ir a esa otra actividad. Pero sentís culpa de. Pero va a sentir culpa de no haber ido. de no ir a la actividad familiar. Porque el deber ser le marca, el deber ser, que es una creencia, ya tiene también una... Lo que hacen las creencias, a ver si la gente pudiera tomar esto, ¿no? O sea, hay algo que en términos de psicología y otras disciplinas del orden de los sociales, se habla de dispositivo de subjetivación afectiva. Un dispositivo puede ser un celular, un dispositivo puede ser una herramienta, tiene un uso porque quiero buscar un algo, ¿no? Quiero buscar un efecto. En términos intangibles, en términos psicológicos, vos armás creencias para provocar algo en la gente, en un otro. Entonces, si yo armo una película, es un dispositivo que te quiero hacer sentir algo. Si armo una película de terror, es un dispositivo de subjetivación, te subjetivo a sentir miedo. Claro. Si yo armo una canción de amor, pero de drama, a lo Ricardo Montaner, a lo Luis Miguel, es un dispositivo de subjetivación afectiva, porque me va a subjetivar afectivamente. Entonces es importante también entender esto, cómo sentimos esas creencias, porque el deber ser yo lo siento, porque lo tenés plenamente instalado en cada célula de tu cuerpo. Por eso sentís la creencia, porque lo sentís, como hablamos hoy, la vivencia mental y la vivencia real. Estoy sintiendo algo que no es cierto, entonces estoy sintiendo la culpa. Y la culpa es una construcción social, que como hablamos fuera de micrófono, la culpa
es de largo antaño, es de una construcción cristiana, que hay algunos autores muy interesantemente hablan como un sistema de control. Porque si yo te hago sentir culpa, por ejemplo, el victimismo es una forma de manipular, y si yo me victimizo, te hago sentir culpa a vos para que vos dejes de hacer tales y cuales cosas. Y está también, justamente volviendo a lo de los celos y demás, es justamente el uso del infligir culpa en el otro para retenerlo, para manipularlo emocionalmente. Eso sí está más relacionado al control. O sea, la culpa, ahora el cristianismo no. La culpa se ve en los textos chinos, milenarios, se ve en los textos hindúes, o sea, la culpa está. Entonces la se siente y no, existe. lo que pasa que lo que se puede hacer con la culpa se puede mecanizarla para tener un fin, o controlar, o hacer un montón de cosas. Lo que pasa es que la culpa es necesaria. Lo que pasa es que después está la culpa también los usos políticos, y después está el victimismo y todo lo que está asociado, que se usan como herramienta de manipulación. Cuando yo hablaba de hacer la columna de la China, de China milenaria, él me hizo sentir culpa, te lo voy a decir, porque me dijiste, no, que esto, no. Él me prometió que iba a hacer esa columna. Y yo se la pedí de nuevo. Y me dijo, no, que te sé bien. Y yo dije, ay. Ahora después sentí culpa yo y le prometí que le iba a hacer. Claro. Ahora, está bueno a veces salir un poco, porque siempre mencionas al cristianismo porque es lo que nos toca a nosotros, pero salir un poco de está por otras culturas. Porque el mundo es más grande, está zarpado de eso. Porque uno no sabe, pero no, como historia de África. Yo pregunto acá quién sabe historia de África, ni yo, porque nadie sabe. Es en textos que tienen casi 6.000 años en China, está la leyenda de Liu Bang, y hay un montón de leyendas que son cuasi bíblicas, o sea, en cuanto a la moraleja, viste que todos dejan un mensaje. El tema de la culpa también estaba. El tema de lo que yo veo es cuando los sistemas de creencias se estructuralizan a la par de un poder o para un poder. Ahí, en ese caso, yo el cristianismo la llevo porque utiliza las emociones y sentimientos reales que se sienten y surgen, como la ira, la envidia, el odio, y sí, en el caso de la culpa, lo usan como mecanismo de control. De manipulación. Sí, ahí sí, pero que surge, no, yo creo que son cosas antropológicas, en el cual el mismo humano en todos sus mecanismos, estructuración sobre todo civilizatoria, porque una cosa es el humano primitivo de aldea, otra cosa es ya el sigurat y la ciudad, ¿no? y el escalón social. Ahí sí siempre se ha utilizado, como no había internet ni cámaras ni nada, se ha utilizado los mecanismos emocionales que son los que se sienten y no se pueden controlar, o sea, no se construyen, siempre se han utilizado para controlar, porque como antes un sacerdote o un mago persa no tenía el poder de controlar qué hacía la gente, porque no había cámara, de repente podía tener un espía, pero puertas cerradas, no podía. Sí podía controlar mediante las emociones a la gente. Claro. Vos le implementás lo que en filosofía se llama dispositivo hermenéutico, es la plataforma por la cual vos concebís e interpretás el mundo y por cual te afecta y te hace sentir. Ahí es cuando lograban el control de la sociedad y ahí generaban cultura. Es una cosa... Claro. Me fui carajo. Pero es una cosa muy interesante respecto a lo que estabas diciendo de cómo los sentimientos a veces se pueden hasta utilizar como control. Es que en realidad en este caso, si lo bajáramos a la vida cotidiana de cada uno, y en términos, ponerle, capaz que la gente está más familiarizada con esto, cuando hablas del ideal del yo, ¿no? El ideal del yo es un término más de la teoría del psicoanálisis de Freud, y te habla de lo que tu psiquismo siempre tiende a aspirar. Es como el vigilante que vos tenés, por eso esa mirada muy autocrítica. Entonces uno lo que ve es los estragos que genera hay gente que es muy culpógena, ¿viste? Sí, claro. Y en definitiva es eso, son formas de funcionamiento psíquico que funcionan como un programa en donde en realidad causa estragos para que la gente entienda. Cuando decimos causa estragos no solo en acciones, sino en las enfermedades que genera. Sí. Hay un estudio muy interesante que lo escuché a un argentino decir esto, que en realidad empezaron a investigar cómo en los manicomios no había personas enfermas de cáncer. Sí. Lo leía. Sí, lo vi. Y en realidad es porque no sienten culpa. No sienten culpa. Entonces, si pudiéramos empezar a vincular el origen de las enfermedades, que hoy aquella persona, ya sea una persona del profesional de la salud, sea cual sea su profesión, y todavía sigue creyendo que no se psicosomatiza la cosa, sí, bueno, no sé, me parece que es bastante limitado y reduccionista, porque no hay manera hoy, con la evidencia que hay, para entender cómo nuestros pensamientos y emociones pueden generar de un cáncer para abajo cualquier cosa.
A eso me Bueno, refiero con pero- los estragos. Sin ir más lejos, cuando sos mamá, por ejemplo, no solo lo que uno siente de culpa a veces de ciertas situaciones o cosas cuando el bebé es chiquitito, te depende 100% de vos que está todo el tiempo arriba contigo, pero cuando vos empezás como a, viste, a hacer de nuevo tus cosas, abrirte a tu vida, la gente te hace sentir culpable, más allá de uno Tal mismo. cual. Es esto que decía hoy Pablo, pero ¿qué es lo que hace cuando dice la gente te hace sentir culpable? Te tira esa creencia que vos decías hoy, te aplasta con su creencia. Claro. Che, vos estás fuera de, ¿no? Estás fuera de la sintonía de esta creencia. Y pero también depende. Y es un poco, perdón, Ernesto, es un poco el concepto de la oveja negra. Tal cual. La oveja negra, en realidad, en términos de psicogenealogía, biocodificación de nuestra disciplina, constelaciones y también de la psicología, es el que trae la novedad, es la persona que trae el cambio a la familia. Porque en esa familia no es el legado familiar de las creencias que hay que conservar. No, la conciencia colectiva mayor, que no es el ego y no es el ego de cada una de las personas, entiende que ahí hay que cambiar cosas, ¿no? La oveja negra puede ser, che, acá ponele una familia promedio que es de un tipo de estatus, ¿no? Que son todos profesionales y son todos ingenieros. Si una persona, te digo, pues es un caso que me llegó, no es un caso Sí. inventado de libro, que El igual libro. vale, pero son cosas que han ocurrido en mi consultorio. Que haya tenido que estudiar 8 años algo, ¿no? Para conformar. Para conformar ahí, porque si yo le hubiera ido a la Facultad de Bellas Artes a estudiar música, era la oveja negra, ¿no? Y en ese sentido, una cantidad de miles de ejemplos podemos dar en este sentido, cómo hay una conservación de ciertas creencias al entorno de la familia o de la sociedad, como decía siempre, che, en realidad te hacen sentir que estás en falta, estás en culpa, porque la culpa es que estás en falta. Claro, pero Claro. a mí, por ejemplo, yo quería justamente mi experiencia personal, yo también como padre, siempre me pasó que yo tenía conflicto con mi propio sentido del deber y la responsabilidad. No lo sentía con el resto de la familia o el qué dirán o los demás, quizás Sí. porque capaz que el rol del padre y la madre es un poco distinto, pero sí conmigo mismo, de que si vos, como dice Rocío, tenías que desatender la necesidad de tu hijo por ocurrencias o Entre necesidades comillas, propias. desatender. Claro, no, pero es que sí, no podés estar 100% Sí, del omnipresente día de la no. vida arriba de tu hijo. Claro. Pero vos sentís la culpa. Sí. Sentís la culpa porque si yo en este momento podría estar con él, podría estar aprovechando, podría estar haciendo otra cosa y en realidad estoy tomando una decisión para mí. Y entonces, y eso existe y se siente. Priorizarte. Qué mal, qué horrible, Priorizarte te hace sentir culpa. qué horrible, Claro. Claro. horrible. ¿Cómo no vas Claro. a pensar en tus hijos? Sí. ¿Cómo no vas a pensar Pero ¿y si no pasara eso? ¿Y si los padres no sintieran esa culpa? ¿No? Porque hasta dónde va el deber y la responsabilidad y hasta dónde está A mí bien me esa pasaba culpa. al O principio sea, yo que... creo que es algo que uno tiene que saber gestionar, es hacer cargo y bancárselo. A mí me pasaba al principio que salía a la esquina y ya me sentía que estaba en falta. Que estabas abandonando. Sí. Sí, sí. A mí no me pasaba porque como no soy padre, no. Sí, no, es tremendo. O sea, es un proceso. Bueno, ya tiene 3 años y medio, ¿no? Ya estoy un poquito más, pero ahora soy como más, pero igual, es como que nada, y también uno se pone en ese rol, ¿no? Porque es decir, mi hija va a estar, vos sabés que está perfecta, que está todo, que está fenomenal. Pero vos sentís como conmigo no va a estar mejor que con nadie, ¿entendés? Es eso que se te cruza. No, y que siempre puede hacer un poco más. Sí. Es como que, nada, uno se pone en ese rol. Podrías haber hecho algo más, Claro, Manejaba, loco. claro. Eso me daba Le yo. influíamos. Mira, loco, claro, Aumentaba la culpa. Dale, ¿no? manijo, y la verdad que Podías haber siempre hay un hecho algo solet más. y la verdad A mí que misma, ojalá siempre hay yo uno. hubiera tenido una madre como yo. Claro. Ojalá. Es que esa es otra, el padre que trata de no repetir Pero- los errores de No, sus pero padres. nada, te faltó el pero. ojalá. Estoy aprendiendo. Te tengo que andar todo el marcando día. para hacerte trampas mentales. Vos no te haces trampas mentales ahora. Qué horrible. Trampas mentales. Otra trampa mental. Claro. Un clásico ahí, ¿no? No es algo que nadie haya experimentado en esta mesa ni, Sí. ni en la sociedad. Mm. Rencor y resentimiento, Mm. ¿no? Es algo que también, yo lo digo así a veces, ¿no? Para explicarlo, en esto que uno detecta o identifica, hay gente que te cuenta con orgullo, como si fuera un trofeo, que le guarda rencor a alguien. Y en realidad lo que estamos de acuerdo que está bien, yo puedo estar enojado con alguien que me ha afectado muchísimo, que me ha cagado la vida,
Pero el primero que se tiene que dar cuenta que tiene que liberar esa emoción, Sí, soy yo. Claro. Porque el otro capaz que anda de su vida vivito y coleando. Sí, y yo seguro. hace 5 años Ni que se acuerda, ni se capaz. acuerda. Eso está salado. Eso está Y zarpado. Sí, es muy sí, clásico son la reglas. gente que guarda Y qué cosas. enroscadísimo. Con la familia, ¿no? Y sobre después, todo, yo ¿no? qué sé, Pasa con tu eso. pareja, en la familia, con un amigo, 6 meses después, 2 años después, decís, no, porque yo me acuerdo que vos una vez me dijiste que. Y vos que decís, vos tuviste guardado eso Ah, sí, 2 sí, años, sí. Yo 6 soy meses, guardadora. y lo decís recién Soy ahora. guardadora. Sí, no, porque en realidad decís, te lo cuenta como un orgullo, ¿viste? Entonces estaría bueno también blanquearle a la gente que hay estrategias para gestionar el dolor, ¿estamos de acuerdo? Y también estrategias y niveles de comprensión para que la gente entienda, hay que salir lo más pronto posible de esos registros emocionales, porque vos cuando estás contaminado, es muy delgada la línea, como decías vos hoy, en esto de si yo estoy en un rencor y hubo algo que lo activó con alguien y vengo acá, como a veces vemos la gente, ¿no? Cuando sube al bondi, cuando va a la caja del supermercado. Que está re quemada. Está re quemada con todo el mundo. Ay, sí. Pero ese resentimiento, rencor no es con la cajera del hábitat. No, claro. No es de ahí, pero como yo encuentro una oportunidad para depositar Ay, mi por rencor, favor. voy y vas, ¿no? Depositando. en Y todos si lo lados. depositas con alguien, sobre todo más débil, que no te Ay. puede hacer nada, mejor. ¿no? Claro. No, porque si no, no Bueno, tiene pero ahí gracia. está la Uno gente que te se puede cagar a trompada, prevalece de no. su No, familia, claro, con ese de los que rencor tiene no. cerca. ¿Cómo, perdón? Que está la gente que se prevalece de su propia familia, de los que están cerca. Viste que hay gente que dentro de su casa es Es de una terror forma y a los de afuera los trata súper bien. Eso sí. Sí, ¿No? habíamos hablado de eso. Sí, la Sí. otra vez. Hay Ah, gente sí, que es verdad. Sí. tiene los pragmatismos abolidos y adentro de la casa son En monstruos esto, y afuera. como meterle de vuelta un poco en un ensuma a todo esto para la gente, ¿no? Solo hablando de esto, capaz que no sé quién está ahí del otro lado, quién va a escuchar de esto tan. Pero la trampa mental termina siendo esto, ¿no? Decíamos, es un pensamiento más una emoción, pero ese pensamiento es un juicio. Y el problema del juicio es que siempre es sesgado. Es mi interpretación. Y sí. Entonces, claro, yo voy a interpretar que, por ejemplo, ¿no? Yo creo que les daba el caso clínico aquel del bebé que en la Segunda Guerra lo habían dejado en un convento y Creo que sí, nos hablaste, sí, de algo de un Creo que bebé. nos habías dicho, sí. No, ¿Cómo es? recordarlo brevemente, ¿no? Es un caso clínico, esto ya es un caso clínico de libro, pero Ah, bueno. ya me acordé que dijiste vos algo de los bebés que los abrazaban, que le daban. Eso fue lo que No, ese es otro ese caso. ese fue lo que. Este es otro. Mirá Este qué interesante este caso. Porque es una persona que le guardó rencor y resentimiento a su madre por mucho tiempo. Prácticamente toda su vida. Hasta que alguien le reveló que lo que estaba haciendo era un juicio de valor. O sea, vos cuando haces un juicio de valor no hay manera que no le pongas una carga emocional. Sí, claro. Entonces la historia cuenta algo así, ¿no? En realidad en plena Segunda Guerra Mundial, los nazis iban tomando toda Europa y no sé si eran franceses, italianos o qué, eran como refugiados, iban moviéndose de pueblito a pueblito. Sí. Hasta que llegó un momento que esos refugiados ya veían que no zafaban. Entonces parece que los nazis en aquella época trataban de no tocar como los conventos o las iglesias, ¿no? Se ve que había un tipo de pacto en relación a eso. Claro. Entonces esta madre lo que hizo fue como que pensó algo así, ¿no? O sea, Sí. porque tampoco es que le podemos preguntar con un micrófono, che, ¿qué fue lo que hiciste? Porque de hecho muere. Pero la mujer lo que Quiso hace salvar. es, che, si yo sigo adelante o sigo intentando esconderme, en realidad vamos a morir los dos. Sí. Entonces en un acto de amor, como que tal vez muchas madres no harían, en ese acto de amor es entregarle mi hijo a otro. Porque Sí, en si este no, caso era de vida o muerte. acá la quedamos los dos. Entonces lo entregan a ese convento. La madre muere. Y ese bebé recibió los cuidados pertinentes y bueno, fue creciendo ahí en un convento. La persona termina la Segunda Guerra Mundial, la persona va creciendo y esa persona crece sin padre ni madre. Pero crece con un relato que su madre lo abandonó. Entonces, cuando vos tenés un tipo de relato de eso, es tu propia creencia, ¿no? El relato es lo que vos te creés, o lo que alguien te dijo, y a partir de eso es la creencia que vos empezás a desarrollar. O empezás a preguntar por mamá y papá, y alguien te va a contar, no, mirá, tu mamá te dejó acá, no sé en qué términos se lo dijeron, pero lo interesante del caso es que él tenía la creencia de abandono, ¿no? Entonces, históricamente,
Ese tipo se relacionó con esa madre simbólica que tiene que Sí. idealizar Y vivió en función. y vivió en función de un rencor y un resentimiento hasta que esa persona vuelve al convento, ya de adulto, y aquí que en realidad, no sé, se ve que vivían las monjas todavía de turno, se ve que eran jóvenes, y porque después, Sí. si pasaron los años, alguna de ellas todavía estaba viva, y le revela cosas que él no sabía, que es esto de, che, mirá, no, tu madre no te abandonó. Tu madre es un acto de amor, para que vos puedas estar acá hoy hablando Sí. conmigo. En otras palabras, Te salvó. Se te sacrificó. salvó. O sea, no te abandonó. Tuvo un acto de grandeza, de amor, de decir, vos, por lo menos viví vos. Sí. Yo me inmolo, me entrego, te entrego a vos para que alguien te proteja. Entonces estuvo interesante porque después cuenta la historia cómo el tipo puede liberar ese rencor y ese resentimiento Claro. que tuvo por años, Bueno, generando una creencia sobre una madre simbólica que no era. y qué tema la herida del abandono, que es Un niño salado. gigante. Sí, Es gigante. El niño. Yo tengo también, estos últimos minutos les voy a compartir Sí. algo que a mí me generó mucha sorpresa, Sí. investigando y estudiando un poco de todo esto, que está basado más en datos neurocientíficos, por eso está bueno, ¿viste? Porque te monitorean todo por adentro, ¿no? Ya deja de ser subjetivo Sí. y yo ahora te puedo empezar a venir a mostrar la prueba empírica, ¿no? La prueba molecular. Ujú. Yo le voy a hacer la misma pregunta que de esta entrevista que escuché. Es un argentino, no me acuerdo el nombre. Pero está muy interesante. Para sorpresa de estas investigaciones, podríamos decir así, ¿no? ¿En qué 3 actividades permanentes que tenemos los seres humanos a lo largo del día y de los días y de la vida sentimos mucho placer? Yo les adelanto algo para ganar un poco de tiempo, porque si no podríamos Sí. hacer una lista larga. Sí. Podríamos decir algo que es de manera permanente. Usted y yo, cuando también estoy ahí en presencia de la entrevista, en mi mente yo iba haciendo el juego. Che, tendrá que ver con comer, hacer el amor, hacer deporte, dormir. No sé, cada uno tiene sus La necesidad fisiológica. e ir al baño también. De hecho, estuvo interesante porque en la entrevista le decían cagar. ¿sí? Cada Está bien, igualito ¿cómo que no? cada. Claro. Entonces, cada uno iba diciendo algo y es cierto, uno siente placer ahí. Cuando hablamos de placer, también es inevitable tener que hablar de que hay una bioquímica que está ocurriendo en mi cuerpo. Claro, no es algo de repente voluntario. Llevémoslo a ese plano, porque Claro. esto que quiero compartirles, de una u otra manera, terminan siendo también 3 trampas mentales. Entonces son 3 trampas mentales que me generan mucho placer y son muy cotidianas de todos los días. Si hablamos que las trampas mentales se presentan todos los días, entramos y salimos Sí. todos los días, entonces digo, me quedo pensando y digo, me rompe la cabeza. Digo, no me di cuenta. Porque si no es algo que es de manera continua. El tipo dice, che, todo eso que ustedes mencionan es cierto. Sentimos placer y si yo te mido los valores en sangre de lo que te genera dopamina, endorfina, oxitocina, lo tenés, yo lo registro. Pero eso se da como más espaciado en el tiempo. El tipo está preguntando ¿qué 3 cosas hacemos permanentemente que nos generan placer y no Respirar. nos damos cuenta? Bueno, podría ser, pero por lo menos en esta investigación no es. Bueno, Aunque en agréguela. términos de mindfulness y meditación seguro que sí. Sí. Pero respiración consciente. Entonces Sí, yo tendría sí. que preguntar, che, ¿qué tan consciente respiramos al día? Entonces no vendría a responder la pregunta de esta. Imaginar ¿No? podría ser. Sí. ¿Me seguís ahí? Sí. Yo respiro todos los días un Entiendo, rato sí. conscientemente. Bueno, capaz que me acerco a la respuesta de Rocío. Pero como no, esa es otra materia que no tenemos en la escuela ni en el liceo, no nos enseñan a respirar, respiramos automáticamente. Sí. Respiramos muy mal. Entonces, capaz que la respiración para este caso no es Rocío. Ah, vos- La imaginación. La imaginación. Bueno, anda por ahí, pero no sería exclusivamente eso, Ernesto. Yo no sé si hay alguien ahí que quiera escribir y A preguntar. ver, Estercita, hablar solo, escucharte, Hablar solo. escucharse. ¿Querés decir? ¿Mirarse en el espejo? No. Sí, Depende de todo lo que eso ves. tal vez sí, ¿eh? Pero lo interesante de este estudio Algo fue... que hace todos los días, le digo, porque yo me miro al espejo, me lavo los dientes, y él tiene un espejo solo en casa, en el baño, me veo en el espejo, yo qué sé, no sé. que la gente que esté escuchando o que escuche después Mm. esto, que tenga presente que es algo que nos genera placer. Y si es algo que nos genera placer,
es algo que está ocurriendo bioquímicamente en mi cuerpo. Fin del cuento. Bueno. ¿Está? No es una, como decía hoy, no es una cosa, si bien esto que le voy a decir es una cuestión en cierto aspecto subjetivo, pero tiene toda una base conductual. Entonces, para salir del preámbulo o del misterio, Sí. las 3 cosas que el ser humano, las personas hacemos permanentemente, después cada uno en autoconciencia y autoobservación verá en qué mayor o menor medida lo hace. Pero las 3 cosas que sentimos placer, y esas 3 cosas que sentimos placer podríamos clasificarlas como trampas mentales, es la queja, el victimismo y querer tener la razón. Yo la 3. Querés tener la razón, seguro. Es que la tengo. Cuando la empezás a analizar... La decís, queja también. Yo creo que la 1 es la queja. Sí. capaz que el Payoruga es la queja. La queja, claro, sí. Somos muy quejosos. Sí. Claro. Estamos, che, El querer esto es tener un la desastre. razón y el victimismo están al mismo nivel. Están al mismo nivel las 3. Sí, sobre todo porque la queja trae justicia, porque vos cuando te quejas, estás trayendo de Buscás vuelta... caliente. Claro, Y pero no cuando- cambia absolutamente nada. No, pero vos lo estás experimentando y Tu te cuerpo lo quejas, experimenta. y cuando te quejas, estás trayendo la emoción. Cuando te victimizás, lo mismo. En cualquiera Sí. de las 3 vos sentís placer, pero si lo traemos siempre, como lo dijimos a lo largo del programa, relacionémoslo con trampas mentales, esas 3 formas podrían ser clasificadas tranquilamente como trampas mentales, porque la queja es una trampa mental que me hace hacer un juicio de valor que yo estoy sesgado y que aparte lo estoy sintiendo. Es una injusticia acá. No. Después, Claro. el victimismo es lo mismo. Y después algo que en realidad es como a veces más difícil de explicar o detectar, es querer tener la razón. Pero si vos lo analizás, es que cuando vos querés tener la razón, sentís un placer sobre el otro de que A mí tuviste la yo última me doy palabra. cuenta porque Sí, no claro. me gusta que me lleven la contra. Ahí te das Exacto. cuenta. Sí, claro. Claro, ahí te das cuenta que quiero Entonces, tener tú la imagínate, razón. Rocío, esto, ¿no? Cómo esas 3 maneras de ser se estructuran en mi personalidad. Yo tiendo a ser siempre permanentemente de esa manera. Una persona que es quejosa, una persona que es victimista, una persona que siempre quiere tener la razón, que siempre quiere tener la última palabra, que siempre quiere tener la verdad, que nunca da el brazo a torcer, Insoportable. no va a ser una trampa mental. ¿Cómo no va a ser? Si en realidad está interpretando la realidad desde ese modus operandum, que es un sistema de creencias más un registro emocional. Y todavía te hace hacer toma de decisiones, tenés acciones y conductas en base a eso. Te da sentido de pertenencia, Te da porque sentido de eso pertenencia. ayuda a que vos, Claro. por ejemplo, te pongas en un bando político, en un club de fútbol, Todo eso. te da pertenencia eso. Ahí está Claro. bueno porque vos la trampa mental la escalaste, saliste la individual a la colectiva. Claro. Eso que vos Este de- país con estos es una porquería y después Claro. cambian y lo mismo. Bueno, Si vos pensás de izquierda, El es una hincha de trampa fútbol, mental. claro. O si pensás de derecha, son los bueno, peores. es como que sos de Nacional o Si sos de Peñarol. Nacional, sos esto y Claro. te puedo Claro. matar. Y, No, y las Sí, andamos. justificaciones que se buscan para tener la razón y justificar por qué vos sos de eso. Qué tremendo eso. Claro, No, que cada no, uno no me- tiene cuando su Y lo- se motivo. victimizan cuando le va mal y se quejan cuando le va mal y después se justifican porque siempre van a tener la razón. Y entonces es un ciclo. Y lo interesante es esto, cómo se automatiza. Porque la mente lo que hace es... hoy, hablábamos del ego, y capaz que lo podemos traer para otro programa, pero hay un concepto de Jacobo Greenberg, que es tremendo autor ahí. De hecho, sugiero la película que está en Netflix. ¿Cuál? Por suerte está en Netflix, se llama... ¿cómo es? La vida de Jacobo Greenberg, o la vida oculta de Jacobo Greenberg, que se llama así. Yo la vi media pirata, consiguiéndola con Facebook cuando recién había salido. Hoy, por suerte, Warner, ya saben, a quién agarrar. A quien nos haga juicio. ya entró, porque en realidad es una documental sobre la vida de él. Cuando vos ves la vida de él, parece de ciencia ficción todo lo que le pasa. O sea, es un neurocientífico mexicano que postula la teoría neurosintérgica, que integra todos los aspectos psicológicos con física cuántica. Está muy volada la teoría, es muy exquisita. Pero yo traía esto, ¿no? En términos de que él entiende al ego como un algoritmo. El yo consciente que decimos como yo no es otra cosa que un concepto, porque no es como el páncreas, el corazón o Sí. algo que yo puedo empíricamente detectar. No, es una sumatoria de creencias o de emociones que hace a mi identidad, a mi manejo de mi personalidad. Entonces, si pensamos que todas estas trampas mentales, todas estas formas de ser en términos a querer tener la razón, victimista o quejoso,
es tu algoritmo, viejo, que está funcionando fuera de control. Sí. Es una y otra vez que yo funciono ahí permanentemente. Entonces, la clave es, che, ¿cómo puedo cambiar el algoritmo? Bueno, es que uno después que lo detecta tiene que ponérsele la pausa, como vos decías de cuando te hacían un cumplido, decías sí, pero después que te lo identificaste lo tratas de frenar. Yo tuve una frase para eso que le digo a la gente, che, si vos no te agarrás infraganti, Claro. lo único que haces es como el perro, se dio cuenta que mordió, para que mordió. Está bien, capaz que tomó conciencia, pero la idea es que vos te agarres infraganti a punto de, Mirá, estoy a punto de, mirá. Claro. ¿no? Y ahí empezó. Y ahí Es lo- actuar con el nuevo programa. Es lo que yo Lo que pasa es que siento hacer eso es un trabajo muy artesanal y psicoterapia. cuando uno Y un poder detecta de lo del voluntad ego, lleva desde que- dónde Oh. está actuando. Decir. ¿Cómo, perdón? Que ahí lo identifico con eso que hablábamos hoy, de cuando estás a punto de actuar con el ego y te decís, no, para, ¿de dónde vengo? Es que Pero- si ganar... Pero- Sí, dale. No, ¿qué pasa también? Que la edad, la templanza, te va dando eso. Yo aprendí mucho cuando estudié el tarot. La carta de la templanza, el arcano, es mi favorito. Y te das cuenta cuántas veces uno se aguanta de decir algo que se armaría un quilombo y no decís nada y te callás. Y bueno, y ahí estás controlando tus emociones, porque si vos dejaras brotar todo lo que te nace, se armaría un lío tremendo. Y vos te lo callás, te lo guardás y evitás problemas. Y eso me parece que es usar razonablemente gestionar razonablemente tus emociones. Sí, de hecho hay una máxima de salud mental que dice algo así como regla de salud mental. Identificar quién merece una explicación, un comentario y quién absolutamente nada. Claro. El Un poco poder del separar silencio esto, es. porque, che, yo a veces tengo una cantidad de cosas para decir. Claro. Pero, ¿para qué me voy acá a matar tratando de aclarar si el otro lado hay No, otro estado? hace Yo aguas, no dijera. evito hablar de niveles de conciencia porque si no como jerarquiza la cosa, ¿no? Pero seguro que tiene otro estado de conciencia muy distinto al mío. Entonces, el mensaje que yo voy a dar, la persona no está vibrando a la altura de la vibración del mensaje. Exacto. Pasa con los fanáticos eso. Bueno, Cristian, qué interesante todo lo que hablamos Uy, se nos hoy. fue. Gran columna, gran. Muy, Se muy, fue. muy buena. Bueno, espero que ahí... No, pero, dijiste pero, ¿ves? Espero. Te dimos ¿Viste? para. Pero, che, otra vez, pará. Qué buen buena programa. columna. Claro. Qué buen programa. Lunes, Sí. adelante. Espero Ah, que nada, que la gente se anime No, a comentar o es que- hacer preguntas, tanto en el foro de cuando quede grabado esto. Bueno, en mañana, YouTube, ¿no? como mañana a la tarde se en registra Mañana. la en Instagram. Pues es muy Bueno, interesante bien. porque a nosotros nos sirve para aprender y para seguir armando cosas. Tal cual. Bueno, ahora el 19 es el último programa de diciembre de esta temporada. Esthercita, ¿me habías dicho? Jueves 19. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Mirá. Bueno, ella me había comunicado. Calendario Estoy mirando el institucional. calendario, pero Ah, sí. el Vamos a hacerla 19. sentir culpa algo. Vamos a aplicar. Vamos a Sí. aplicar. No, yo tengo la razón, tengo que mirar. Claro. Ah, ahí tengo está. que mirar. Tomá. Viste como ahora todos estamos usando las herramientas Me emocionales encanta, para me manipular encanta, al otro, manipular ¿no? al otro. Para el mal. En vez de Claro. para bien, ¿viste? Todo para el mal, claro, tipo, tipo- Todos usan herramientas. Todo para el mal, Tengo que estar claro. segura. Claro. Pero pobre Cristian dice, pero ¿para qué me maté hablando y estos hacen todo lo que no? Todo para el mal, todo Qué para- horrible. No. Bueno, viste lo que es, Cristian, así es la vida. Impresionante. Así, vos venís con la mejor y nosotros tomamos todo lo malo y lo Todo, ponemos en práctica. Yo tengo lo mío también. Así Ah, que, bien. acá no, como dice el dicho, entre fantasmas no nos va a pisar la No. No, y qué Claro. fantasma, mirá. Y qué sabanita de Venus. ¿Por qué esa risa? ¿Por qué esa risa? Sí, porque las cosas que se imagina Esther Sí, claro, porque. no se pueden contar No, al aire. mirá, ahora que son en punto y nos tenemos que ir, ahí después, en el próximo programa. En el, hacemos. para la El próximo Bueno, programa. Cristian, a ver si llegamos para diciembre, ahí en las finales, a ver si volvemos con ahí como para para otra columna. Claro. la columna navideña, porque Será pues ya un nos honor y un vamos. placer. Tenemos Y que venir de esto, gorrito, Ah, sí, Ah, con sí. gorro, ¿Cómo, perdón? con gorrito. Con de- gorrito y Bueno, algo Papá Noel. refrescante, sí. 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 con alcoholes, de sidras. Alcoholes. Alcohol, sí, Acá hay sí. dos. Seguro, rectificado y Mirá, eucaliptado, alcohol ¿eh? en Claro, gel, porque Claro, a eucaliptado. ella le gusta el festejo, yo la he visto. Claro, bravísimo. Claro. Sí. Bueno, entonces ¿Viste? venimos a festejar las Navidades, los últimos programas ahí ya venís con el arsenal. Escorchamos ahí alguna Claro. sidra, Claro. algo. Los turrones, ¿se acuerdan cuando queríamos poner turrones? Ya era como, ya había pasado no sé cuántos meses de Navidad, pero bueno. No importa, Bueno, para Bien, eso. seguíamos comiendo turrón. ¿Se acuerdan que trajimos? En febrero, Ay, cuando Chiquita, arrancó el año. agradecerle. Fue ahí. Claro. Ah, bueno, yo traje. Vamos a tener maquillaje en las distintas civilizaciones y aparte criptomonedas y todo el mundo financiero de un libro que se está Me lanzando interesa. de finanzas. Quiero aprender más de criptomonedas. El próximo jueves. Perfecto. Bueno, Impresionante. nos encontramos el jueves que viene. Chau, chau. Chau, chau. Chao.